¿Qué pasaría si te dijera que alguna vez la humanidad cultivó alimentos del mismo cielo? No en sentido metafórico. No solo por la lluvia. Sino que hubo personas reales, con manos como las tuyas y las mías, que construyeron su mundo entero al borde de las nubes, que aprendieron a extraer agua del aire, que tallaron jardines en montañas tan altas que la niebla misma se convirtió en su río. ¿Y si las leyendas no fueran leyendas, sino recuerdos? Las historias existen en todas partes. Dispersas por los continentes, susurradas en lenguas que no tienen un ancestro común, preservadas en mitos que no deberían coincidir, pero que de alguna manera lo hacen. Los griegos hablaban de las Hespérides, jardines suspendidos en reinos etéreos. Los pueblos andinos hablaban de campos que bebían directamente del aliento de los dioses. En el sudeste asiático, textos antiguos describen terrazas que se desvanecían en las nubes, donde los agricultores caminaban entre el vapor y regresaban con cosechas que desafiaban los valles azotados por la sequía. En el Tíbet, antiguas canciones hablan de cultivos que no necesitaban riego, alimentados por la propia exhalación del cielo. A estos los llamamos mitos. Los archivamos como algo simbólico, como poesía, como las imaginaciones fantasiosas de quienes aún no entendían la meteorología. Pero ¿y si los hemos estado interpretando mal todo este tiempo? Si te atrae la historia que existe entre lo olvidado y lo prohibido, considera acompañarnos en este viaje. Un toquecito suave, si te parece bien, y cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas esta noche. ¿Estás en las montañas? ¿Cerca de la costa? ¿En algún lugar donde aún llega la niebla por la mañana temprano? La primera vez que los arqueólogos notaron algo inusual, no lo buscaban. Estaban estudiando la agricultura en terrazas en los bosques nubosos de Perú, cartografiando la impresionante ingeniería de las civilizaciones precolombinas. Trabajo estándar. Hallazgos esperados. Pero entonces alguien notó la altitud. No se trataba de simples terrazas altas. Estaban ubicadas precisamente donde la capa de nube se asienta con mayor consistencia, ni debajo ni encima, sino justo en el umbral donde la humedad satura el aire, pero aún no se ha convertido en lluvia. La sabiduría popular dice que esto es una coincidencia. Las terrazas agrícolas siguen la topografía, buscando terrenos planos donde quiera que puedan excavarse en las laderas de las montañas. El hecho de que las nubes se asienten a estas alturas es simplemente física atmosférica, nada más. Si construyes a suficiente altura, inevitablemente te cruzarás con la base de las nubes. Simple. Pero entonces encontraron los canales. No para el agua, estas montañas están llenas de arroyos. Estos canales eran diferentes. Corrían horizontalmente por las paredes de los acantilados, tallados con meticulosa precisión, a menudo sin llevar a ninguna parte. No recogían la escorrentía. No conectaban con manantiales. No parecían tener ninguna función hidráulica. Hasta que alguien se quedó allí al amanecer, cuando la niebla se espesaba como lana, y observó cómo esos canales se condensaban. Observó cómo el agua que nunca había sido lluvia se acumulaba en la piedra tallada, formando charcas, alimentando campos que no deberían existir a esta altitud, con este clima. Se llama recolección de niebla. Ya lo conocemos. Incluso hemos empezado a replicarlo con redes de malla y sistemas de recolección en regiones áridas. Lo consideramos una innovación moderna, una solución inteligente a la escasez de agua. Patentamos los diseños. Pero estos canales, estas terrazas, estos jardines ubicados con precisión, son más antiguos que los imperios. Algunos datan de hace miles de años, de civilizaciones que apenas entendemos, cuyos nombres aún estamos aprendiendo a pronunciar. Las terrazas en sí mismas son maravillas arquitectónicas. No son las simples plataformas agrícolas escalonadas que imaginamos, sino sistemas complejos con características que carecen de sentido si solo se piensa en el riego convencional. Hay alineaciones de piedras que canalizan el viento de maneras específicas. Hay superficies texturizadas para maximizar la superficie, lo que aumenta la tasa de condensación. Hay plantas, especies cultivadas que no deberían sobrevivir a estas altitudes, que están específicamente adaptadas a la alta humedad y la escasez de agua directa. En las Islas Canarias, frente a la costa africana, se alza un árbol. Los lugareños lo llaman garoe, aunque el árbol original murió hace siglos. Los españoles que llegaron en el siglo XV documentaron algo extraordinario: este árbol proporcionaba toda el agua a los habitantes de la isla. No a través de sus raíces, que extraían agua subterránea, sino a través de sus hojas. Su denso follaje, situado donde los vientos alisios traían aire cargado de humedad,
condensaba la niebla con tanta eficiencia que creaba una lluvia constante bajo sus ramas. Los indígenas guanches construyeron todo su asentamiento alrededor de él. Cuando el árbol cayó durante una tormenta en 1610, la isla quedó casi inhabitable. Tenemos los relatos españoles. Sabemos que el árbol existió. Sabemos que los guanches sobrevivieron en una isla casi sin agua superficial. Pero aún así lo consideramos una curiosidad, una adaptación aislada. No nos planteamos la pregunta más difícil, si sabían cultivar este árbol, si basaban su civilización en este principio de extraer agua del aire, ¿qué más sabían? ¿Y quién se los enseñó? En la arqueología de los Andes hay un término que aparece constantemente en los artículos de investigación, siempre con una cuidadosa salvedad, manejo anómalo de la humedad. Es un término académico que significa, no entendemos bien lo que estamos viendo. Las terrazas en lugares como Mourey, en Perú, descienden en círculos concéntricos perfectos y cada nivel crea su propio microclima. La diferencia de temperatura entre la parte superior e inferior puede ser de varios grados. Pero lo más desconcertante es el gradiente de humedad. De alguna manera, la humedad se concentra en niveles específicos, incluso en la estación seca, incluso cuando la lógica indica que el aire debería ser uniforme. Los incas, quienes construyeron Mourey, o quizás lo heredaron de quienes los precedieron, sabían algo. Algunos estudiosos sugieren que estaban realizando experimentos. Campos de experimentación agrícola. Diferentes cultivos en diferentes etapas, observando cuál prosperaba en qué lugar. Pero probar implica ensayo y error, implica aprender. ¿Y si no estuvieran aprendiendo? ¿Y si estuvieran recordando? Observen la posición de nuevo. Estos sitios de acumulación de nubes aparecen a elevaciones precisas, a menudo entre 2.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, dependiendo de la latitud. Esto no es aleatorio. Aquí es donde se encuentra la base de las nubes en las cordilleras tropicales y subtropicales. Aquí es donde la fuerza de sustentación orográfica impulsa el aire cargado de humedad hacia arriba hasta que alcanza su punto de rocío, donde el agua intenta pasar de vapor a líquido, pero aún no se ha comprometido. Este es el umbral. ¿Y lo sabían? De alguna manera, aunque parezca imposible, personas que supuestamente carecían de instrumentos meteorológicos, de satélites o modelos informáticos, y que no deberían haber entendido la ciencia atmosférica, sabían exactamente dónde construir. La evidencia se extiende más allá de Sudamérica. En las colinas aterrazadas de Yemen, los antiguos sistemas agrícolas muestran las mismas características peculiares. Canales sin sentido para la recolección de lluvia. Superficies de piedra orientadas para captar la niebla matutina. En las montañas de Etiopía, en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, en las mesetas olvidadas del suroeste de China, el patrón se repite. Distintos pueblos, distintas épocas, sin contacto entre ellos que podamos probar. Sin embargo, la misma solución al mismo problema, como cultivar alimentos en el cielo. Si esto te resuena, si sientes esa atracción hacia los misterios que nos exigen reconsiderar lo que creemos saber, quédate con nosotros. Este viaje es aún más profundo. Las plantas mismas cuentan una historia que nos hemos resistido a escuchar. El análisis botánico de los restos de cultivos antiguos de estos sitios de gran altitud revela algo inquietante para la historia agrícola convencional. No se trata de especies de montaña resistentes que se adaptaron gradualmente a lo largo de generaciones. Se trata de cultivares sofisticados, desarrollados específicamente para entornos con alta humedad y escasa pluviosidad. Las firmas genéticas sugieren una selección intencional durante largos periodos, no los inicios torpes de la agricultura, sino una práctica madura y refinada. En el norte de Perú, los arqueobotánicos recuperaron semillas de terrazas que datan aproximadamente del año 800 a.C. Los cultivos incluyen variedades de quinoa y tubérculos que los botánicos modernos tienen dificultades para clasificar porque no se corresponden con nada de lo que crece hoy en día. Están adaptados a condiciones que ya casi no existen, nubosidad persistente, temperaturas bajas y mínima precipitación directa. No se trata de especies silvestres con las que los humanos se toparon por casualidad. Son alimentos modificados. La palabra, diseñado, nos incomoda cuando se aplica a pueblos antiguos. Preferimos, domesticado, o, cultivado, términos más suaves que implican un progreso gradual, casi accidental. Pero la precisión aquí sugiere algo más. Sugiere conocimiento. Pensamiento sistémico.
Una comprensión tanto de la biología vegetal como de la dinámica atmosférica que solo recientemente hemos recuperado. Considere la cronología. Estas civilizaciones de jardines de nubes parecen prosperar durante periodos climáticos específicos. Existe una agrupación de sitios que corresponden a lo que los paleoclimatólogos denominan el periodo húmedo del Holoceno tardío, en diversas regiones, épocas en las que la nubosidad era más persistente y la humedad atmosférica era abundante incluso si no llovía. Estas no eran civilizaciones que se adaptaran a condiciones adversas. Estaban optimizadas para condiciones específicas. Condiciones que eventualmente cambiarían. Los bosques de niebla son entornos efímeros. Existen en franjas estrechas en las laderas de las montañas, totalmente dependientes de la interacción entre las temperaturas oceánicas, los vientos predominantes y la topografía. Al variar cualquiera de estas variables, calentar los mares 1 grado, alterar los vientos alisios, cambiar los sistemas de presión, la capa de niebla se mueve. A veces hacia arriba. A veces hacia abajo. A veces desaparece por completo. Lo estamos viendo ahora mismo, en tiempo real. Los bosques nubosos de Costa Rica se están retirando ladera arriba a medida que aumentan las temperaturas globales. La línea de niebla asciende aproximadamente de 3 a 4 metros por año en algunas regiones. Dentro de décadas, ciertos picos que han estado envueltos en niebla durante milenios estarán despejados. Los ecosistemas adaptados a esa humedad constante, los musgos, las epífitas, los insectos y anfibios especializados, están desapareciendo con las nubes. La niebla se está disipando y un mundo entero está muriendo. Ahora imagina que eres quien construyó toda tu civilización alrededor de esa niebla. Imagina que tus antepasados pasaron siglos aprendiendo los ritmos de las nubes, cultivando cultivos que se nutren del aire, construyendo canales de piedra que recogen el vapor. Imagina que has construido tus templos, tus hogares, tu identidad en torno a ser quienes cultivan el cielo. Y luego, en el lapso de unas pocas generaciones, el cielo cambia. El registro arqueológico de estos yacimientos muestra algo consistente e inquietante, el abandono. No repentino, ni catastrófico, como terremotos o invasiones, sino gradual. Un éxodo lento a lo largo de décadas o siglos. Personas que dejaron atrás terrazas perfectamente funcionales, edificios intactos, herramientas y cerámica aún en su lugar. Como si simplemente se marcharan, siguiendo las nubes que ascendían, o se rindieran por completo cuando las nubes se elevaban hasta quedar fuera de su alcance. En las tierras altas de Etiopía, las terrazas que antaño producían múltiples cosechas al año se silenciaron hace unos 1200 años. En las montañas yemeníes, los complejos sistemas hídricos se abandonaron hace unos 1300 años. En los Andes, ciertos sitios de jardines nubosos muestran una disminución de la ocupación entre hace 1500 años. Las fechas no son uniformes, el cambio climático no ocurre de manera uniforme, pero el patrón es inconfundible. Cuando la niebla se desplazó, la gente la siguió o desapareció. Hay un sitio en el norte de Tailandia, en las montañas cerca de la frontera con Myanmar, con el que los turistas se topan ocasionalmente. Terrazas cubiertas de maleza, medio consumidas por la selva, apenas visibles bajo la vegetación. Los lugareños no recuerdan quién las construyó. Las piedras muestran una erosión extrema, lo que sugiere una gran antigüedad, pero no se ha realizado ninguna arqueología sistemática. Lo menciono por algo que señaló una vez un guía: las terrazas están orientadas al norte, lejos del sol. Eso no es adecuado para la agricultura convencional. Se busca una exposición al sur en el hemisferio norte, con la máxima luz solar. Pero si no se cultiva la luz solar, si se cultiva la niebla, entonces se busca orientarse hacia la dirección de donde proviene la humedad. Se busca interceptar las nubes. Estos constructores comprendieron algo fundamental: el agua existe en estados, y no todos son igualmente accesibles. El agua líquida en los ríos y la lluvia es evidente, fácil de recolectar y de usar. Pero el vapor, agua en estado gaseoso, suspendida en el aire, está en todas partes, especialmente en ciertos entornos, y sin embargo es completamente inútil a menos que se sepa cómo condensarla. Los agricultores de nubes lo sabían. Comprendieron que si se crea la superficie, la textura y la diferencia de temperatura adecuadas, el vapor cederá su energía y se volverá líquido. Estaban explotando un recurso invisible para todos los demás. Las operaciones modernas de recolección de niebla utilizan redes de malla especialmente diseñadas, hechas de polímeros sintéticos, con un espaciado de hilos y una composición química superficial cuidadosamente calculados para maximizar la recolección de agua.
Creemos haberlo inventado. Pero esos antiguos canales de piedra, esas superficies texturizadas en las terrazas, esos muros misteriosamente ubicados, hacen lo mismo, solo que con materiales diferentes. Los principios son idénticos. La física no ha cambiado. Hay una investigadora en la Universidad de Lima especializada en la gestión del agua precolombina. Me comentó una vez, casi con reticencia, que algunos de los sistemas antiguos superan a los diseños modernos. No en volumen total, nuestras redes sintéticas pueden recolectar más agua por metro cuadrado, sino en fiabilidad y longevidad. Esos canales de piedra han estado drenando agua durante 1000 años o más, sin necesidad de mantenimiento, piezas de repuesto ni energía. Simplemente funcionan, en silencio, cuando entra la niebla. Los hemos documentado durante décadas y aún no entendemos del todo por qué ciertas piedras se colocan en ciertos ángulos, por qué algunas superficies se pulen hasta quedar lisas mientras que otras se dejan rugosas, por qué los canales se curvan de formas que parecen ineficientes hasta que se observa el flujo del agua. Ella no lo dice directamente en sus artículos, la cautela académica impide ese tipo de especulaciones, pero la implicación está ahí. Estas personas podrían haber entendido la dinámica de la niebla mejor que nosotros ahora. La evidencia genética añade otra capa a este misterio. El análisis de restos humanos antiguos de yacimientos de jardines nubosos revela algo peculiar en sus isótopos alimentarios. Estas personas consumían cultivos cultivados en entornos con características hídricas muy específicas. El agua procedente de la condensación de la niebla tiene una proporción isotópica diferente a la del agua de lluvia o subterránea. Los huesos recuerdan. Conservan la característica química de cada comida, de cada bebida. Y la característica indica, estas personas vivían en las nubes. Pero hay más. El mismo análisis isotópico revela que algunas poblaciones experimentaron una transición. Sus restos más antiguos muestran un patrón, fuentes de agua convencionales, agricultura de valle, y luego, tras varias generaciones, la característica cambia. Ascendieron. Aprendieron, o decidieron, abandonar la agricultura tradicional de valles fluviales que había sustentado a la humanidad durante miles de años y, en cambio, adoptaron esta existencia más extraña y precaria en las laderas de las montañas, donde la tierra firme se encuentra con el vapor. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué abandonar fuentes de agua fiables por algo tan efímero como la niebla? Algunos investigadores sugieren presión demográfica. Los valles se poblaron y los recursos escasearon, por lo que la gente se trasladó a tierras marginales y desarrolló soluciones innovadoras. Es una narrativa clara que encaja con nuestras suposiciones sobre la historia de la humanidad. La escasez impulsa la innovación, la necesidad impulsa la invención. Pero la cronología no la confirma del todo. Estos jardines de nubes aparecen durante periodos de relativa abundancia en los valles inferiores. No son medidas de emergencia. Son desarrollos paralelos, que a veces incluso preceden a las civilizaciones de los valles que consideramos los asentamientos principales. Otra posibilidad susurra de la evidencia, más silenciosa pero más inquietante, la elección. Quizás preferían estar allá arriba. Quizás había algo en vivir en las nubes, en cultivar el cielo, que atraía a ciertos pueblos. Quizás era espiritual, muchos de estos sitios muestran una arquitectura ceremonial clara, templos y observatorios ubicados donde la niebla es más densa. Quizás estar rodeado de nubes, por ese espacio liminal entre la tierra y el cielo, conllevaba un significado al que ya no podemos acceder. O tal vez seguían algo más antiguo. Un recuerdo. Una historia transmitida de generación en generación hasta convertirse en mito, pero que comenzó como una instrucción, cuando el mundo de abajo se vuelve demasiado, cuando el calor sube y los valles se secan, sube. Ve a donde viven las nubes. Construye allí. El cielo proveerá. Si aún nos acompañas en esta exploración, recorriendo estas antiguas alturas donde la piedra y la niebla se confabulan para nutrir la vida, quizás te interese suscribirte. No es una obligación, sino una invitación a continuar estos viajes juntos, hacia historias que se esconden bajo la superficie de lo que creemos saber. La evidencia lingüística es fragmentaria pero reveladora. En quechua, la lengua de los incas y sus predecesores, existen palabras para diferentes tipos de agua que no tienen equivalente directo en español. Existe el agua de lluvia, el agua de manantiales, el agua del deshielo y el agua de niebla, cada una con su propio término y connotaciones diferentes. El agua de niebla se llama puyuyacu, agua de nube, y en contextos tradicionales se describe como más pura, más suave y más adecuada para ciertos fines ceremoniales. Esto no es exclusivo del quechua.
En las lenguas bereberes de la cordillera del Atlas, en el norte de África, existen distinciones similares. En algunas lenguas indígenas de las tierras altas de Nueva Guinea, el vocabulario relacionado con el agua y la humedad es notablemente sofisticado, distinguiendo no solo entre lluvia y niebla, sino también entre niebla matutina y niebla vespertina, niebla de la estación húmeda y niebla de la estación seca. No se trata solo de términos descriptivos. Son taxonomías, sistemas de conocimiento integrados en el lenguaje, lo que sugiere que estos pueblos observaban, categorizaban y utilizaban la humedad atmosférica con una precisión que requería un vocabulario especializado. Cuando una lengua desarrolla términos específicos para algo, indica importancia. Indica atención sostenida y conocimiento transmitido. Tenemos docenas de palabras para los tipos de nieve, o al menos, los inuit supuestamente las tienen, aunque esta afirmación es lingüísticamente compleja, porque la nieve es importante en su entorno. Estos pueblos de los jardines de nubes tenían docenas de términos para la humedad atmosférica porque la niebla era importante en el suyo. Era su recurso principal, su sustento, la base de todo lo que construían. La mitología que rodea estos lugares es consistente en un aspecto sorprendente, siempre se los describe como más cercanos a lo divino. El nivel de las nubes, en culturas tras culturas, marca un umbral. Abajo se encuentra el mundo humano, sólido y comprensible. Arriba, el reino de los dioses y los espíritus, abstracto e inalcanzable. Pero justo en la línea de las nubes, esa es la frontera, el punto de encuentro. Las terrazas ubicadas allí no eran solo prácticas, eran geografía sagrada, construidas en la intersección de la tierra y el cielo. En la cosmología andina, las nubes no son solo fenómenos meteorológicos. Son seres animados, con voluntad e intención. Viajan, deciden dónde asentarse, eligen a quien bendecir con humedad. Un agricultor que cultiva con éxito a nivel de las nubes no solo es hábil, sino que goza de favor en relación con estas entidades. Los rituales asociados a estos sitios a menudo incluyen ofrendas a las propias nubes, pidiendo no lluvia, sino presencia, pidiendo a la niebla que permanezca, que inhale su humedad en las terrazas. Podemos descartar esto como superstición, como si los pueblos primitivos antropomorfizaran patrones climáticos que no entendían. O podemos reconocer que interactuaban con un recurso muy real y muy caprichoso a través de los marcos conceptuales a su disposición. Las nubes sí tenían capacidad de acción, en cierto sentido, iban y venían según dinámicas atmosféricas ajenas al control humano. Construir una civilización dependiente de su presencia era inherentemente precario. Tratarlas como seres a los que respetar, honrar y suplicar no es irracionalidad. Es reconocer la dependencia. La tecnología necesaria para la agricultura en la nube es engañosamente simple. Piedras, principalmente. Pero piedras dispuestas con profundo conocimiento. Las terrazas necesitaban un drenaje adecuado, con demasiada agua, los cultivos se pudren, pero también retención de humedad, con muy poca, se secan. Debían maximizar la superficie para la condensación y minimizar la erosión. Debían estar orientadas en la dirección correcta para interceptar los vientos dominantes. Debían estar a la altitud exacta. Los ingenieros modernos, al intentar recrear sistemas de captación de niebla en lugares como el desierto de Atacama en Chile, suelen consultar los principios de diseño de los sitios antiguos. Fotografían la disposición de las piedras, miden los ángulos y analizan los tratamientos superficiales. Y, aún así, con frecuencia, los sistemas antiguos superan a los intentos modernos. Hay un conocimiento arraigado en esas piedras que no se ha trasladado plenamente a nuestra comprensión contemporánea. Principios que hemos olvidado o que nunca aprendimos. Una característica particularmente desconcertante aparece en varios yacimientos no relacionados, piedras con cuencos poco profundos tallados en sus superficies, a menudo docenas de ellas cubriendo una sola roca grande. Estas cúpulas o marcas de copa se encuentran en todo el mundo y suelen considerarse simbólicas o ceremoniales. Pero en los yacimientos de jardines nubosos, su distribución es sorprendente, aparecen con mayor densidad en superficies ubicadas para atrapar la niebla matutina. Algunos investigadores han sugerido que sirven como núcleos de condensación, aumentando la superficie efectiva de la piedra y proporcionando más sitios para la formación de gotas de agua. De ser cierto, no son decorativos. Son funcionales, microingeniería a una escala que parece absurda hasta que se recuerda que cada gota importa cuando el agua proviene del aire. El abandono de estos sitios dejó cicatrices en la memoria cultural de las poblaciones descendientes.
Muchas comunidades andinas, incluso las que ahora viven en valles, conservan historias sobre la gente de las alturas que llegó antes, que vivía sobre el mundo y se alimentaba de las nubes. Estas historias suelen tener un tono melancólico. La gente de las alturas se fue porque el cielo cambió, porque las nubes dejaron de llegar, porque el mundo se volvió demasiado cálido o demasiado seco. Algunas versiones dicen que todavía están allí arriba, incluso más arriba ahora, siguiendo la niebla hacia picos demasiado fríos para los humanos normales. Otras dicen que descendieron, se integraron y perdieron su conocimiento especial al mezclarse con otros pueblos. Hay dolor en estas historias. La sensación de algo preciado que se perdió. La capacidad de vivir en el espacio liminal, de cultivar lo intangible, de ser quienes bebían de las nubes, eso era una identidad, y se evaporó junto con la humedad que la sustentaba. Los registros climáticos de núcleos de hielo y análisis de sedimentos confirman lo que sugieren las historias. En los últimos miles de años se ha observado una variabilidad significativa en los patrones de cobertura nubosa, especialmente en las regiones montañosas tropicales. Hubo periodos en los que los bosques nubosos se expandieron drásticamente, en los que la niebla persistió durante estaciones que ahora son secas. Y hubo colapsos, transiciones relativamente rápidas en tan solo unas décadas, cuando las temperaturas cambiaron, los vientos cambiaron y las nubes se levantaron o se disiparon. Estas transiciones habrían sido catastróficas para las civilizaciones dependientes de las nubes. Imaginen ver cómo la línea de niebla se retira ladera arriba, año tras año, metro a metro. Las terrazas más bajas se derrumban primero. Luego, el siguiente nivel. Los canales que siempre supuraban agua se silencian. Los cultivos cultivados para la humedad constante se marchitan. Se puede seguir a las nubes hacia arriba, algunos grupos claramente lo hicieron, construyendo nuevas terrazas a mayor altitud. Pero con el tiempo, se agotan las montañas. Finalmente, las nubes se elevan más allá de las cimas, o se dispersan por completo, y no queda ningún lugar a donde ir. La disyuntiva entonces es, adaptarse de nuevo a las fuentes de agua convencionales, abandonando siglos de conocimiento especializado, o migrar en busca de otras montañas donde las nubes aún se asientan bajas, o persistir hasta que se agote el alimento. La evidencia arqueológica sugiere que se dieron las tres respuestas. Algunas poblaciones descendieron y se asimilaron. Otras se dispersaron, posiblemente contribuyendo a la fundación de civilizaciones en otras regiones, trayendo consigo su conocimiento de las nubes. Algunas, quizás, simplemente desaparecieron. Vale la pena reflexionar sobre ello un momento. Civilizaciones enteras, pueblos con tecnologías, culturas y prácticas espirituales únicas, cultivos que jamás probaremos, canciones que jamás escucharemos, fueron borradas no por la conquista ni el desastre, sino por el lento e indiferente cambio de los patrones atmosféricos. El cielo en el que vivían dejó de ser el cielo que necesitaban. En nuestro momento actual, mientras observamos cómo nuestro propio clima cambia cada vez más rápido, hay algo incómodamente familiar en esta historia. Nosotros también hemos construido civilizaciones optimizadas para condiciones específicas. Nosotros también estamos viendo cómo esas condiciones cambian. Los agricultores de nubes eran canarios en una mina de carbón muy antigua, demostrando lo que sucede cuando el entorno para el que te has especializado se transforma más rápido de lo que puedes adaptarte. Las terrazas permanecen, por supuesto. A la piedra no le importa la llegada de la niebla. Los canales tallados en las paredes de los acantilados seguirán supurando cuando la humedad se condense, suponiendo que la humedad esté presente. En algunas regiones, donde el clima local se ha mantenido relativamente estable, los antiguos sistemas aún funcionan. Hay agricultores en Perú, Yemen y algunas partes de Etiopía que mantienen terrazas construidas por antepasados cuyos nombres no recuerdan, cosechando la niebla exactamente como se hacía hace 1000 años. El conocimiento persiste en la práctica incluso cuando la historia se ha desvanecido. Pero la mayoría de los sitios están abandonados, silenciosos, esperando a nadie en la niebla. La UNESCO ha declarado algunos como patrimonio. Los turistas suben para fotografiar la impresionante mampostería, para maravillarse con el ingenio. Se les habla de los antiguos ingenieros, la sofisticada gestión del agua, la innovación agrícola. No se les dice, porque no sabemos muy bien cómo expresarlo, que están en cementerios. No cementerios de cuerpos, sino de posibilidades. Lugares donde los humanos alguna vez hicieron algo que nosotros ya casi no hacemos, vivieron en genuina colaboración con un fenómeno ambiental específico, construyeron un mundo entero en torno a una peculiaridad atmosférica, se hicieron dependientes de algo tan insustancial como la niebla.
Ese tipo de especialización es peligrosa. Es evolutivamente arriesgada. La mayoría de los organismos, la mayoría de las culturas, protegen sus riesgos, mantienen la flexibilidad y evitan adaptarse demasiado a nichos estrechos. Pero la especialización también permite logros extraordinarios. Permite vivir en lugares donde nadie más puede vivir, desarrollar conocimientos que nadie más posee y construir identidades absolutamente únicas. Los agricultores de nubes eligieron el riesgo. Eligieron convertirse en gente de la niebla y durante siglos, milenios en algunos casos, funcionó. Prosperaron en sus jardines aéreos, cultivaron cultivos que bebían de las nubes, construyeron ciudades de piedra que surgían de la niebla como sueños. Eran algo inusual en la historia de la humanidad, verdaderamente autóctonos del cielo mismo. Y entonces el cielo cambió. Si esta historia te conmueve, si te encuentras recordando la imagen de esas terrazas vacías que derraman humedad en el silencio, considera acompañarnos en más viajes a los rincones olvidados de la historia humana. Una simple suscripción, si te parece bien. Hay una pregunta que aún no nos hemos planteado directamente, aunque ha estado dando vueltas como la niebla en torno a la cima de una montaña. ¿Por qué no sabemos nada de esto? ¿Por qué no se enseña la agricultura en la nube en las escuelas como un capítulo importante de la historia agrícola de la humanidad, junto con la domesticación del trigo o la invención del riego? ¿Por qué se siente como un descubrimiento en lugar de un recuerdo? Parte de la respuesta es geográfica. Estas civilizaciones eran, por necesidad, remotas. Gran altitud, terreno accidentado, lejos de los centros de población que posteriormente se convirtieron en el foco de atención arqueológica. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Sudamérica, les interesaban los valles, las ciudades, el oro. Los bosques nubosos eran periféricos, apenas mencionados en los registros coloniales. Cuando los exploradores europeos cartografiaron África y Asia, trazaron ríos y costas, no líneas de niebla en las montañas. Pero existe otra posibilidad, aún más inquietante, no lo sabemos porque no quisimos saberlo. Esto complica la narrativa. La historia que nos contamos sobre el desarrollo agrícola es, en gran medida, una historia de valles fluviales, el Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Indo, el río Amarillo. Crecientes fértiles y llanuras aluviales. Entendemos esa historia. Tiene sentido. Es replicable, escalable. La civilización surge donde el agua y las llanuras se cruzan, donde se pueden almacenar los excedentes, donde las poblaciones pueden crecer. La agricultura en la nube no se ajusta a ese modelo. No es escalable, no se puede expandir un jardín nuboso más allá de la estrecha franja altitudinal donde persiste la niebla. No está centralizada, las terrazas están dispersas por las laderas de las montañas y cada microclima es ligeramente diferente. No produce excedentes masivos, la niebla abastece a sus habitantes, pero no mucho más. No conduce a un imperio. Así que lo hemos catalogado de marginal, como adaptación a entornos difíciles por parte de pueblos periféricos. Reconocemos su ingenio, pero implícitamente desestimamos su importancia. ¿Pero y si nos equivocamos? ¿Y si el modelo río-valle es solo una posibilidad, una rama del desarrollo agrícola, y lo hemos confundido con el tronco? ¿Y si existieran múltiples soluciones independientes al problema de la producción de alimentos, cada una adaptada a entornos diferentes, cada una con su propia lógica y potencial? Los agricultores de nubes demuestran que la civilización, definida como asentamiento permanente, mano de obra especializada, conocimiento acumulado y complejidad cultural, puede surgir en entornos que consideramos inhóspitos. Demuestran que las tierras marginales solo lo son si se emplean las técnicas incorrectas. Con el conocimiento adecuado, la niebla de montaña se convierte en un recurso tan fiable como un río. Con los cultivos adecuados, las nubes se convierten en campos. Esto importa porque nos estamos quedando sin valles fluviales. Nos estamos quedando sin tierras fértiles. A medida que nuestra población crece y el clima cambia, nos vemos obligados a vivir en entornos que las generaciones anteriores consideraban inhabitables. Desiertos, altas montañas, lugares donde el agua escasea o el acceso es difícil. El modelo agrícola convencional tiene dificultades en estos espacios. Pero los agricultores de nubes ya han resuelto este problema. Ya han descubierto cómo alimentar a la gente en zonas áridas de gran altitud donde la lluvia es estacional y no hay agua subterránea. Su conocimiento podría ser útil. Sus canales de piedra y superficies texturizadas, su comprensión de los patrones de viento y la dinámica de la condensación, sus cultivos cultivados para la niebla, no son solo curiosidades históricas.
Son tecnologías potencialmente aplicables, soluciones que esperan ser recordadas en lugar de reinventadas. Algunas organizaciones ya lo están haciendo. En Perú, las ONG trabajan con las comunidades locales para restaurar antiguas terrazas de recolección de niebla, tanto como proyectos de patrimonio cultural como soluciones prácticas para el agua. En los desiertos costeros de Chile, ingenieros han desplegado modernas redes de recolección de niebla utilizando principios derivados del estudio de yacimientos precolombinos. En las Islas Canarias, se intenta cultivar nuevos árboles sagrados como el legendario garoe, plantando especies seleccionadas por su máximo potencial de goteo de niebla. No es recreación. Es reactivación. El conocimiento nunca se perdió por completo, persistió en fragmentos, en tradiciones orales, en la memoria de los agricultores que mantienen antiguas terrazas porque sus abuelos lo hicieron, aunque ya no recuerden por qué ciertas piedras se colocan en ciertos ángulos. Ahora, a medida que la ciencia moderna comienza a comprender lo que esos abuelos sabían intuitivamente, estamos reconectando hilos cortados, reconstruyendo una imagen coherente de lo que fue y podría volver a ser la agricultura en la nube. Pero hay algo melancólico en esta recuperación. Estamos redescubriendo este conocimiento bajo presión, impulsados por la escasez y la crisis. Los agricultores de nubes originales, hasta donde sabemos, desarrollaron sus técnicas durante periodos de relativa estabilidad. Tuvieron tiempo para experimentar, para fracasar, para aprender a lo largo de las generaciones. Construyeron sus civilizaciones intencionalmente en torno a los recursos de la nube, no como un último recurso desesperado, sino como una forma de vida elegida. Lo estamos abordando de otra manera, como salvamento, como medidas de emergencia, como formas de exprimir la productividad de tierras que preferiríamos no usar. Ciertamente, eso tiene su utilidad. Pero nos falta la otra dimensión, la que impregnaba de significado esos sitios antiguos, su carácter sagrado. La sensación de que cultivar nubes es participar en algo profundo, vivir en el umbral entre la tierra y el cielo, realizar a diario el milagro de convertir el vapor en alimento. Quizás perdamos esa dimensión. Quizás, en nuestro marco materialista, la niebla sea solo agua en estado gaseoso, sujeta a la termodinámica y nada más. Quizás podamos cosecharla eficientemente sin tratarla como algo sagrado. Pero me pregunto qué perdemos con esa reducción. La relación de los agricultores de nubes con la niebla era íntima, reverente, profundamente arraigada en su cosmología. No solo usaban nubes, vivían con ellas, hablaban con ellas, construían su identidad en torno a ellas. Ese nivel de conexión parece producir no solo tecnología funcional, sino sabiduría, una forma de estar en un entorno que es sostenible precisamente porque es respetuoso. Hay una investigadora en Nueva Zelanda que estudia el conocimiento meteorológico tradicional maorí, no la predicción meteorológica, sino la relación con el clima. La idea de que no solo observamos los fenómenos atmosféricos, sino que interactuamos con ellos, participamos en una interacción recíproca continua. Ella lo describe como parentesco atmosférico. Las nubes no son recursos de los que se pueda extraer. Son parientes, compañeros en el proyecto de la vida. Cuando abordamos el conocimiento ambiental desde esa perspectiva, desde la relación en lugar del dominio, nos comportamos de manera diferente. Tomamos solo lo que necesitamos. Damos gracias. Mantenemos el equilibrio. Sospecho que los agricultores de nubes lo entendían. Sus terrazas no violaban la montaña, eran colaboraciones con ella. Sus canales no robaban humedad a la niebla, la invitaban a permanecer, a formar parte de la comunidad. La distinción parece sutil, quizá incluso insignificante desde un punto de vista puramente técnico. Pero cultural y espiritualmente, lo es todo. Vivimos en el Antropoceno, la era en la que la actividad humana se ha convertido en la influencia dominante sobre el clima y el medio ambiente. Hemos alterado la composición de la atmósfera, la química de los océanos y la distribución de las especies. Nos hemos convertido, casi accidentalmente, en ingenieros planetarios. Y, sobre todo, se nos da mal. Cambiamos las cosas sin comprender plenamente las consecuencias. Optimizamos las ganancias a corto plazo e ignoramos los costos a largo plazo. Tratamos el medio ambiente como algo externo a nosotros, como un recurso en lugar de un contexto. Los agricultores de nubes ofrecen un modelo diferente. No eran inocentes ni primitivos, eran ingenieros sofisticados por derecho propio, capaces de modificar significativamente el paisaje. Pero su ingeniería se basaba en la relación, se basaba en el respeto y se guiaba por lo que podríamos llamar sabiduría ecológica. Modificaron sus montañas, sí,
pero de maneras que funcionaban con la niebla, no en contra de ella. Crearon sistemas que podían persistir durante siglos con un mantenimiento mínimo. Construyeron algo hermoso, funcional y sagrado, todo a la vez. Y luego lo perdieron, no por sus propios fallos, sino por cambios que escapaban a su control. Esa es la otra lección, la más oscura: las relaciones, la sabiduría y el respeto no garantizan la supervivencia. Al clima no le importa tu cosmología. La niebla se disipa si las condiciones atmosféricas cambian, por muy reverente que las hayas tratado. La especialización, incluso la brillante, es inherentemente vulnerable. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué nos dice la historia de las civilizaciones que cultivaron en las nubes sobre nuestro momento y nuestros desafíos? Quizás esto, que el ingenio humano es más diverso de lo que recordamos. Que las soluciones a los problemas ambientales pueden surgir de lugares inesperados, de formas de pensar que hemos marginado u olvidado. Que el conocimiento no siempre se acumula en línea recta, a veces se pierde, sepultado bajo cambios culturales o climáticos, y espera en piedras silenciosas a ser redescubierto. Quizás esto, que toda adaptación es temporal, toda especialización, una apuesta. Los agricultores de nubes prosperaron mientras las nubes llegaron, y luego dejaron de hacerlo. Hemos construido una civilización basada en combustibles fósiles que prospera mientras el clima se mantenga relativamente estable, mientras los casquetes polares no se derritan, mientras el nivel del mar no suba demasiado rápido. Si las condiciones que nos sustentan cambian, y están cambiando, nos enfrentaremos a la misma disyuntiva fundamental que ellos: adaptarnos, migrar o disminuir. Quizás esto, que la relación que tenemos con nuestro entorno importa. No en un vago sentido espiritual, sino práctico, material. Tratar la niebla como un aliado en lugar de un recurso no cambia la física de la condensación, pero sí cambia nuestra forma de interactuar con el sistema. Nos hace observadores, cuidadosos, humildes. Nos hace preguntarnos qué necesita la niebla para persistir, no solo qué necesitamos de ella. Esa perspectiva podría marcar la diferencia entre un sistema que perdure décadas y uno que perdure milenios. Las terrazas siguen ahí, la mayoría. Descuidadas, erosionadas, silenciosas, pero estructuralmente intactas. En algunos lugares, la niebla aún llega. Los canales aún supuran. Si alguien plantara los cultivos adecuados, limpiara los escombros y reparara las piedras dañadas, esos antiguos sistemas podrían volver a producir alimentos. El potencial no ha muerto, simplemente está latente, esperando. En cierto modo, es una metáfora de todo el conocimiento perdido. No está realmente perdido, no ha sido borrado del universo. Está codificado en artefactos, en paisajes, en la genética de los cultivos y en los isótopos de los huesos. Está incrustado en los idiomas, en los mitos, en las decisiones de diseño de personas fallecidas hace mucho tiempo. Espera que aprendamos a leerlo de nuevo, a hacernos las preguntas correctas, a recordar lo que hemos olvidado. Los agricultores de nubes se han ido. Sus lenguas se han extinguido o se han transformado hasta quedar irreconocibles. Sus nombres se han perdido. Sus canciones han quedado en silencio. Pero sus piedras permanecen, y sus piedras son elocuentes. Hablan de un pueblo que miró una montaña envuelta en niebla y no vio un obstáculo, sino una oportunidad. Que preguntó, ¿qué pasaría si viviéramos aquí, a esta altura imposible, en esta niebla insustancial? Y luego procedió a responder esa pregunta con piedra, sudor y siglos de observación acumulada. Hablan de personas que comprendieron que el agua no es solo líquida, que los recursos existen en múltiples formas, que la clave para la supervivencia suele ser aprender a acceder a lo que todos los demás pasan por alto. Hablan de ingeniería que también es arte, agricultura que también es ceremonia, supervivencia que también es sacralidad. También hablan de fragilidad. De lo que sucede cuando las condiciones de las que dependes cambian. Da dolor de dejar lugares que atesoran generaciones de recuerdos. Da silencio que sigue cuando la niebla se disipa y no regresa. Si has viajado con nosotros hasta aquí, adentrándote en estos lugares elevados donde la piedra y la niebla conspiran para contar historias que ningún libro de texto incluye, considera marcar este camino con una suscripción. Estas exploraciones continúan, cada una como un hilo conductor en la vasta y enmarañada historia de lo que los humanos han sido y podrían volver a ser. El final de la historia de los agricultores de nubes no está del todo escrito. Nos encontramos en un momento histórico extraño, capaz de ver más atrás y con mayor claridad que nunca, a la vez que perdemos los entornos que habitaron aquellos pueblos antiguos. El cambio climático está levantando la línea de niebla, sí,
pero también está creando nuevas zonas donde las nubes podrían asentarse. Nuestro caos atmosférico está destruyendo algunos entornos marginales, mientras que, sin querer, crea otros. Puede que haya montañas que eran demasiado frías y secas, que ahora se estén volviendo viables para la recolección de niebla. Puede que haya oportunidades que aún no podemos ver. Y tenemos algo que los agricultores de nubes originales no tenían, podemos elegir recordar. Podemos excavar sus terrazas, analizar sus técnicas, descifrar la lógica implícita en su mampostería. Podemos secuenciar el ADN de sus cultivos y resucitar cultivares desaparecidos. Podemos modelar sus condiciones climáticas y comprender qué hizo que sus sistemas funcionaran. Podemos, si así lo decidimos, aprender de ellos. No replicar su civilización, eso es imposible, es nostalgia. Sino transmitir la idea central, que los seres humanos somos capaces de una adaptación extraordinaria, que podemos aprender a prosperar en los márgenes y espacios liminales, que la relación con el entorno puede ser una fuente de resiliencia, no solo de vulnerabilidad. Los agricultores de nubes no fueron los primeros en vivir en entornos extremos, ni los últimos. La historia de la humanidad está llena de pueblos que lograron sobrevivir en lugares aparentemente inhabitables, el Ártico, los desiertos profundos, las densas selvas tropicales, las altas mesetas. Cada uno desarrolló conocimientos especializados y construyó prácticas culturales en torno a los desafíos y oportunidades específicos de su entorno. Y muchos de ellos, como los agricultores de nubes, se han visto desplazados o disminuidos por cambios que no pudieron controlar. Pero su conocimiento permanece, codificado en diversas formas, esperando a que lo necesitemos con urgencia para buscarlo. En un mundo cada vez más difícil, cada vez más impredecible, ese conocimiento deja de ser curiosidad histórica para convertirse en sabiduría esencial. ¿Cómo vivir con menos? ¿Cómo trabajar con los sistemas naturales en lugar de contra ellos? ¿Cómo construir sociedades resilientes en lugar de solo eficientes? Estas ya no son preguntas abstractas. Son desafíos urgentes y prácticos que enfrentan comunidades de todo el mundo. Y las respuestas existen, en fragmentos, en el registro arqueológico, en las prácticas de los pueblos indígenas, en las piedras, los huesos y las semillas que dejaron las civilizaciones que resolvieron estos problemas en el pasado. La tragedia es que pasamos siglos descartando ese conocimiento como primitivo, como algo que habíamos superado. Nos inventamos una historia de progreso, de avance lineal de lo simple a lo complejo, de lo rudimentario a lo sofisticado. Observamos las técnicas agrícolas antiguas y vimos ineficiencia en lugar de adaptación. Observamos el conocimiento ecológico tradicional y vimos superstición en lugar de empirismo refinado a lo largo de generaciones. Ahora, a medida que nuestros sofisticados sistemas revelan su fragilidad, nuestras complejas cadenas de suministro se muestran vulnerables, y nuestra agricultura industrial agota los suelos y agota los acuíferos, luchamos por redescubrir lo que con tanta confianza descartamos. Estamos aprendiendo, lentamente, a menudo con reticencia, que las viejas costumbres no eran inferiores. Simplemente eran diferentes, optimizadas para valores distintos, la sostenibilidad por encima del crecimiento, la resiliencia por encima de la eficiencia, las relaciones por encima de la extracción. Los agricultores de nubes, en sus terrazas cubiertas de niebla, alimentándose de vapor, ejemplifican esto. Su sistema no podía escalar para alimentar a millones. No podía industrializarse ni centralizarse. Requería un profundo conocimiento local, observación constante y aprendizaje generacional. Para los estándares modernos, era ineficiente. Pero funcionó durante siglos en un entorno donde las técnicas agrícolas modernas fracasarían por completo. Hay humildad en eso, una lección sobre los límites de nuestros paradigmas actuales. Somos muy buenos en ciertas cosas, maximizar el rendimiento, mecanizar, estandarizar. Pero no somos tan buenos como creemos en sostenibilidad, en pensar a largo plazo, en crear sistemas que armonicen con la complejidad ambiental en lugar de simplificarla. Las piedras de esas montañas nos recuerdan cosas que debemos reaprender. Recuerdan que lo pequeño puede ser suficiente. Que lo local a veces es más resiliente que lo global. Que la complejidad no es lo mismo que la complicación, que un simple canal de piedra, correctamente ubicado, puede ser más duradero y adecuado que un sofisticado sistema de bombeo. Recuerdan que los humanos somos capaces de cosas increíbles cuando prestamos atención, cuando observamos con paciencia, cuando nos dejamos enseñar por el entorno en lugar de solo enseñarle a obedecernos. Los agricultores de nubes no conquistaron sus montañas. Aprendieron a hablar el lenguaje de la niebla, y ésta los sustentó.
En la arquitectura contemporánea, existe un movimiento llamado biomimetismo, diseñar edificios y sistemas que imiten los procesos naturales. Los termiteros inspiran sistemas de refrigeración. La piel de tiburón da forma a las superficies aerodinámicas. Se trata de aprender de los 4.000 millones de años de investigación y desarrollo que representa la evolución. Pero existe otro tipo de biomimetismo que podríamos practicar, aprender de los miles de años de investigación y desarrollo que representan la evolución cultural humana, los innumerables experimentos de vida que realizaron nuestros antepasados. Los agricultores de nubes son uno de esos experimentos. Se preguntaron, ¿podemos vivir en las nubes? Y respondieron, sí, así es como. Los detalles de su respuesta, los canales de piedra, las variedades de cultivos, el diseño de las terrazas, son propios de su época y lugar. Pero el principio se generaliza, con suficiente observación e ingenio, entornos aparentemente imposibles se vuelven habitables. La pregunta no es si el entorno puede sustentar a los humanos, sino si los humanos están dispuestos a adaptarse lo suficiente para mantenerse dentro de las limitaciones de ese entorno. Ya no se nos da muy bien eso. Preferimos modificar el entorno a nuestro gusto, aire acondicionado, riego, modificación genética. Ese enfoque funciona hasta que deja de funcionar, hasta que los costos se acumulan, hasta que las externalidades se hacen notar. Entonces nos vemos obligados a buscar alternativas que a menudo encontramos en las prácticas de pueblos que apenas nos molestamos en estudiar mientras aún prosperaban. Si encuentras valor en estas excavaciones de sabiduría olvidada, en estos intentos de reconectar con formas de ser que hemos perdido, considera unirte a nosotros en este viaje continuo. Tu suscripción es un pequeño punto de inflexión, una señal de que esto importa, de que recordar vale la pena. Lo último que nos enseñan los agricultores de nubes es sobre los finales. Su civilización no colapsó catastróficamente. No hubo erupción volcánica, ni terremoto, ni ejército invasor. Solo un lento cambio en el cielo, un levantamiento gradual de la niebla y, finalmente, el silencio. La gente abandonó las terrazas que habían mantenido durante generaciones. Dejaron atrás herramientas, cerámica, edificios. Se fueron a otro lugar, o murieron, o se integraron a otras poblaciones. El conocimiento se dispersó, se diluyó, prácticamente desapareció. No es un final dramático. Es casi decepcionante. Pero podría ser el final más realista, al que deberíamos prestar más atención. Porque así es como probablemente terminan la mayoría de las civilizaciones, no en una explosión, sino a la deriva, no en una batalla, sino en una migración, no en un colapso repentino, sino en un abandono gradual a medida que las condiciones cambian y las personas toman pequeñas decisiones racionales que se suman en una transformación a gran escala. El clima cambió y no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez, así que se marcharon. Está sucediendo ahora también en todo el mundo. Comunidades en zonas costeras se retiran ante la subida del nivel del mar. Agricultores en regiones azotadas por la sequía abandonan las tierras que sus familias trabajaron durante generaciones. Naciones enteras empiezan a contemplar lo que significa que su territorio se vuelva inhabitable. Los agricultores de las nubes conocían esa sensación. La vivieron. Y dejaron sus piedras, su testimonio silencioso. No exactamente como una advertencia, no podían saber que eventualmente encontraríamos y estudiaríamos sus restos. Sino como evidencia. Como prueba de que esto ya ha sucedido antes, de que el clima cambia y las civilizaciones terminan, de que la adaptación tiene límites, de que a veces solo podemos seguir adelante y llevarnos lo que podamos. Pero también, y esto es crucial, prueba de que es posible prosperar en lugares marginales, desarrollar soluciones sofisticadas a desafíos extremos, construir vidas con significado y belleza en entornos que parecen hostiles. Antes de partir, los agricultores de las nubes disfrutaron de siglos de éxito. Criaron a sus hijos en la niebla, celebraron las cosechas extraídas del aire, construyeron monumentos y recuerdos. Vivieron. No es poca cosa. Ante la ansiedad contemporánea por el cambio climático y la fragilidad social, es fácil centrarse solo en los finales, en los abandonos y los colapsos. Pero la historia completa incluye el florecimiento que la precedió. Los agricultores de nubes existieron, prosperaron y desarrollaron conocimientos únicos y valiosos. El hecho de que su civilización finalmente terminara no borra la importancia de su existencia. Todas las civilizaciones terminan. Todas las especies se extinguen con el tiempo suficiente. La pregunta no es si el final llega, siempre llega, sino qué hacemos con el tiempo que tenemos, cómo vivimos mientras tanto,
que dejamos atrás. Los agricultores de nubes dejaron piedras dispuestas para cosechar niebla. Dejaron la genética de cultivos que se nutren del aire. Dejaron el principio de que los humanos podemos adaptarnos a casi cualquier entorno si somos pacientes, observadores y estamos dispuestos a que el lugar que habitamos nos transforme. Dejaron belleza, esas terrazas, incluso abandonadas, son impresionantes, obras de arte talladas en las laderas de las montañas, testimonios de ingenio y perseverancia. Y ahora, sin querer, nos dejan algo más, inspiración. Soluciones. Posibilidades alternativas. Mientras enfrentamos nuestros propios cambios climáticos, nuestras propias limitaciones de recursos, nuestra propia necesidad de aprender a vivir en lugares y formas que no anticipamos, las piedras de los agricultores de nubes tienen algo que enseñarnos. Susurran a través de los siglos, esto es posible, lo logramos, tú también puedes. No exactamente de la misma manera, por supuesto. Contamos con herramientas, conocimientos y desafíos diferentes. No recrearemos su civilización, ni deberíamos hacerlo. Pero podemos aprender los patrones más profundos, los principios que permitieron su adaptación exitosa durante tanto tiempo. Podemos cultivar la misma atención a las condiciones locales, la misma disposición a trabajar con las peculiaridades ambientales en lugar de contra ellas, la misma paciencia para desarrollar soluciones a lo largo de generaciones en lugar de exigir resultados inmediatos. Hay una esperanza particular en esto, no un optimismo ingenuo, ni la creencia de que todo estará bien, sino algo más sólido. La esperanza que surge al saber que los humanos hemos enfrentado situaciones imposibles antes y, a veces, al menos durante un tiempo, las hemos hecho posibles. La esperanza que surge al darnos cuenta de que no somos los primeros en lidiar con el cambio ambiental, y que quienes nos precedieron dejaron pistas, conocimiento y herramientas que podemos adaptar. La niebla aún se levanta. En las montañas de todo el mundo, al amanecer, la humedad se condensa y se adhiere a las laderas, creando esos efímeros bosques nubosos que existen en el espacio entre la tierra y el cielo. La mayoría de ellos ya no están marcados por la mano del hombre. Las antiguas terrazas están vacías, o cubiertas de maleza, o derruidas. Quienes sabían interpretar las sutiles variaciones de la niebla, quienes podían predecir cuándo la niebla sería lo suficientemente espesa para cosechar, quienes tenían nombres para los diferentes tipos de agua de las nubes, ya no están. Pero la niebla lo ignora. Sigue llegando, se asienta a las mismas alturas, ofrece su humedad a quien sepa preguntar. El potencial persiste. El entorno que hizo posible la agricultura en la nube aún existe en muchos lugares, y aún espera que alguien reconozca lo que ofrece. Esa es la extraña gracia de esta historia. Puede que los agricultores de nubes se hayan ido, pero no se llevaron las nubes consigo. El recurso persiste. La oportunidad persiste. Solo falta el conocimiento, y el conocimiento puede recuperarse. Está codificado en esas piedras, en esos canales, en la disposición de las terrazas y en la textura de las superficies. Arqueólogos, ingenieros y botánicos lo están recuperando, pieza por pieza, traduciendo las prácticas antiguas a la comprensión moderna. Y en algunos lugares, tímidamente, la recolección de niebla está regresando. No como un resurgimiento de la civilización antigua, no se puede revertir el tiempo, sino como un nuevo capítulo de la misma historia. Nuevas personas, nuevos desafíos, pero la misma solución básica, captar agua del aire, aprender a vivir en la niebla, construir sistemas que funcionen con las nubes en lugar de a pesar de ellas. Estos intentos modernos se basan en la ciencia de una forma que los antiguos agricultores de nubes no pudieron. Entendemos la física de la condensación, la meteorología de la sustentación orográfica, la dinámica de fluidos del viento al interactuar con las superficies. Pero también estamos aprendiendo que la comprensión científica por sí sola no es suficiente. Hay un arte detrás, una intuición, un tipo de conocimiento que proviene de la observación constante y que no se puede plasmar completamente en ecuaciones. Los agricultores de nubes lo tenían. Estamos intentando redefinirlo. En Perú, conocí a un anciano que mantiene las terrazas que construyeron sus antepasados. No sabe cuándo se construyeron, su familia las ha trabajado desde tiempos inmemoriales. Me mostró cómo interpreta la niebla matutina, cómo su color y densidad le indican si la cosecha del día será buena. Me mostró plantas que crecen en los bordes de las terrazas, especies específicas que indican el nivel de humedad adecuado. Me mostró un canal de piedra, alisado por siglos de agua, que aún funciona y que aún vierte el agua de la niebla al antiguo sistema de riego. No se considera particularmente especial.
Es lo que ocurre cuando se cultiva a esta altitud. Pero es una de las últimas personas vivas que conserva este conocimiento en su cuerpo, que lo practica a diario, que lo aprendió de alguien que lo aprendió de alguien que se remonta a través de una cadena ininterrumpida hasta los constructores originales. Cuando ya no está, y es viejo, y ninguno de sus hijos cultiva, esa cadena se rompe. El conocimiento se convierte en arqueología, algo que tenemos que reconstruir con mucho esfuerzo a partir de piedras e inferencias en lugar de simplemente aprender de la práctica. Esto está sucediendo en todas partes, en todas las culturas, en todas las prácticas tradicionales. Los últimos hablantes de lenguas, los últimos artesanos, los últimos poseedores de conocimientos ecológicos, están muriendo, y en la mayoría de los casos, no estamos captando lo que saben antes de que desaparezca. Nos encontramos en medio de una extinción, no solo de especies, sino de sistemas de conocimiento, de formas de ser humanos en el mundo. Los agricultores de nubes ya se han ido, su conocimiento se ha perdido casi por completo. Pero sus descendientes, sus herederos, quienes aún cultivan en la niebla, aún leen las nubes, aún conservan canales antiguos, siguen aquí, aunque a duras penas. Tenemos un pequeño margen para aprender de ellos, para documentar, preservar y transmitir su conocimiento antes de que se sume al silencio de las terrazas abandonadas. Esto es más importante de lo que inicialmente podríamos pensar. No se trata solo de preservar tradiciones antiguas o mantener la diversidad cultural por sí misma. Se trata de supervivencia. El conocimiento que estas prácticas representan, conocimiento sobre la vida en entornos marginales, sobre el trabajo con recursos mínimos, sobre la sostenibilidad y la resiliencia, se está volviendo esencial de nuevo, a medida que nuestras cómodas suposiciones sobre la abundancia de recursos y la estabilidad climática resultan infundadas. Nos encaminamos hacia un futuro que se parece menos al siglo XX, rico en energía y abundante, y más al mundo limitado y con clima variable que habitó la mayor parte de la historia de la humanidad. En otras palabras, el mundo de los agricultores de nubes. Sus soluciones, sus enfoques, su sabiduría para vivir dentro de límites no son primitivos. Son sofisticados. Eso es exactamente lo que necesitamos. Pero debemos ser cautelosos. Existe el peligro de idealizar las prácticas antiguas, de imaginar que podemos simplemente volver a las viejas costumbres y resolver los problemas modernos. No podemos. Somos personas diferentes en contextos diferentes, con desafíos diferentes. Los agricultores de nubes no tuvieron que lidiar con la contaminación industrial, con cadenas de suministro globales, con 8.000 millones de personas compitiendo por los recursos. Tenían sus propias dificultades, sus propias limitaciones, sus propias tragedias. Lo que podemos hacer es aprender principios. Extraer los patrones profundos. Comprender la lógica que guió sus adaptaciones y ver si esa lógica se aplica a nuestras situaciones. No copiar, sino traducir. No revivir, sino inspirar. Por ejemplo, los agricultores de las nubes triunfaron gracias a su hiperlocalidad, al desarrollar un profundo conocimiento de microclimas específicos y a adaptar sus prácticas a variaciones mínimas de la topografía y el clima. Esto no es escalable como lo es la agricultura moderna, pero quizás no sea un problema. Quizás el futuro de la producción alimentaria se parezca más a redes de sistemas a pequeña escala adaptados localmente que a vastos monocultivos que dependen de insumos globales. El enfoque de los agricultores de las nubes, traducido al contexto contemporáneo, podría inspirar la permacultura, la agricultura urbana y la agricultura regenerativa, movimientos que ya exploran cómo producir alimentos localmente, de forma sostenible, en entornos diversos. O consideremos su relación con la niebla, tratarla como un aliado en lugar de un recurso a explotar. Esa mentalidad, esa orientación fundamental hacia el medio ambiente, se traduce en contextos modernos. Podríamos abordar las aguas subterráneas de esa manera, o el suelo, o los bosques. No nos preguntamos cuánto podemos extraer, sino qué necesita este sistema para mantenerse sano y cómo podemos trabajar con él. Es un cambio de la dominación a la participación, de la ingeniería a la colaboración. Estos son conceptos amplios y abstractos. Pero surgieron de prácticas muy concretas, observar que piedras absorben más agua, observar que plantas prosperan en la niebla, aprender, mediante generaciones de ensayo y error, cómo posicionar una terraza para una condensación óptima. La filosofía surgió de la práctica, no al revés. Así es como se desarrolla la sabiduría ecológica, de la atención sostenida a un lugar, del aprendizaje multigeneracional, del tipo de conocimiento que se acumula cuando las personas permanecen en un mismo lugar el tiempo suficiente para percibir patrones.
ya no somos muy buenos en eso. Nos movemos demasiado, cambiamos demasiado rápido, reemplazamos el conocimiento local con técnicas genéricas que funcionan en todas partes, hasta que dejan de funcionar. Pero estamos aprendiendo, o algunos de nosotros lo estamos, que los enfoques genéricos tienen límites. Ese conocimiento local, por específico e intransferible que sea, podría ser nuestro recurso más valioso mientras navegamos por la turbulencia climática y social. Los agricultores de nubes, en sus terrazas rodeadas de niebla, desarrollaron precisamente eso, un conocimiento profundo, específico y local. Les fue útil hasta que el lugar mismo cambió. Pero incluso en su final, hay una lección, un conocimiento como ese, si bien vulnerable a los cambios ambientales, también es potencialmente recuperable. Está grabado en el paisaje, arraigado en la práctica, transportado en la memoria cultural. Puede perderse y reencontrarse, olvidarse y recordarse. Si aún estás con nosotros, aún deambulando por estas alturas brumosas donde el pasado y el presente se difuminan, donde las piedras antiguas hablan de las crisis modernas, considera marcar tu presencia. Suscríbete si este viaje te resuena, si estas excavaciones de sabiduría perdida te parecen importantes. No es una exigencia, solo una invitación a seguir explorando juntos. Nos encontramos en un momento interesante. Disponemos de más información que cualquier generación anterior, más datos, mayor comprensión científica, mayor capacidad de ver, analizar y modelar. Pero también estamos desconectados de ciertos conocimientos que las generaciones anteriores daban por sentados. Conocemos la química de la condensación, pero quizá no sepamos interpretar la niebla matutina. Podemos predecir los sistemas meteorológicos, pero quizá no nos demos cuenta de que plantas indican buenos niveles de humedad. Tenemos la teoría, pero hemos perdido parte de la práctica. Los agricultores de nubes tenían la práctica. Quizás desconocían los puntos de rocío y la presión de vapor de saturación, pero sabían, en su interior, en sus prácticas culturales, cómo trabajar con la niebla. Ese conocimiento experiencial y corporal es diferente de la comprensión teórica, y ambos son valiosos. Idealmente, los combinaríamos, la perspectiva científica y la práctica tradicional se nutren mutuamente, creando enfoques con base empírica y eficacia práctica. Algunos de los proyectos contemporáneos de captación de niebla más exitosos hacen precisamente eso. Reúnen a ingenieros con modelos meteorológicos y comunidades locales con un conocimiento generacional de los patrones de nubes. Utilizan materiales modernos, malla sintética con espaciado optimizado de hilos, pero los ubican según la comprensión tradicional de donde fluye y se asienta la niebla. No son puramente modernos ni puramente tradicionales, son sintéticos en el mejor sentido de la palabra, combinando lo que funciona de diferentes sistemas de conocimiento. Esa síntesis, esa disposición a aprender de múltiples fuentes sin privilegiar una sobre otra, podría ser una de nuestras mayores fortalezas de cara al futuro. No tenemos que elegir entre ciencia y tradición, entre innovación y sabiduría. Podemos, si somos humildes y reflexivos, aprovechar lo mejor de ambas. Los agricultores de las nubes nos ofrecen lo mejor de sí mismos, tallados en piedra, esperando en las montañas. Sus terrazas están ahí, erosionándose lentamente, pero aún legibles. Sus canales aún funcionan cuando llega la niebla. Sus cultivos, algunos de ellos, sobreviven en bancos de semillas y campos remotos, preservando la genética que podríamos necesitar. Sus principios, observación, adaptación, relación, paciencia, están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a observarlos. Solo tenemos que prestar atención. Aprender de las piedras y la niebla. Preguntarnos qué sabían estos antiguos ingenieros que nosotros hemos olvidado. Considerar que las civilizaciones que cultivan en las nubes podrían tener algo que enseñar a las civilizaciones que luchan contra el cambio climático y el agotamiento de los recursos. La niebla se alza cada mañana en ciertas montañas. Siempre lo ha hecho. Cargó civilizaciones a sus espaldas durante siglos, proporcionando el agua que hizo posible la vida en lugares imposibles. Luego cambió, y esas civilizaciones desaparecieron. Ahora la niebla ha regresado, o nunca se fue, y somos nosotros quienes nos encontramos en el umbral, decidiendo si aprender su lenguaje, si construir nuestros sistemas en torno a sus ritmos, si convertirnos, a nuestra manera, en gente de las nubes. La respuesta no es segura. Quizás tengamos éxito, quizás fracasemos. Quizás la recolección de niebla se convierta en una parte importante de la adaptación de la humanidad al cambio climático, o quizás siga siendo una técnica marginal utilizada en algunos lugares específicos. Pero el intento en sí mismo importa.
La disposición a buscar soluciones en el pasado, a aprender de quienes enfrentaron desafíos diferentes pero análogos, a admitir que no tenemos todas las respuestas y que la sabiduría a veces proviene de fuentes inesperadas, eso importa. Los agricultores de nubes son una fuente entre muchas. Existen otros sistemas de conocimiento perdidos o marginados, otras civilizaciones que resolvieron problemas que apenas ahora enfrentamos, otros pueblos que aprendieron a vivir de forma sostenible en entornos difíciles. Cuanto más buscamos, más encontramos. Y cuanto más encontramos, más opciones tenemos, más herramientas tenemos en nuestro conjunto para navegar el futuro. Pero se nos acaba el tiempo. No en el sentido inmediato, la humanidad no acabará mañana, sino en el sentido de que quienes poseen el conocimiento tradicional envejecen y mueren, los entornos que conocieron están cambiando, las lenguas y las prácticas que transmiten esta sabiduría están desapareciendo. Cada año, perdemos más. Cada año, el silencio se extiende un poco más por las terrazas abandonadas del mundo. Hay urgencia en ello, una necesidad de documentar, aprender y preservar mientras aún podamos. Pero también hay una pregunta más profunda, ¿qué significa preservar el conocimiento? ¿Basta con escribirlo, almacenarlo en bases de datos y artículos académicos? ¿O el conocimiento requiere práctica, requiere tradiciones vivas, requiere personas que lo conserven en sus cuerpos y lo transmitan a la siguiente generación mediante la demostración y el aprendizaje? Probablemente esto último. Probablemente la verdadera preservación requiere mantener vivas las prácticas, no solo documentarlas. Pero eso es difícil. Requiere personas dispuestas a aprender habilidades que pueden no tener un valor económico evidente, a mantener las tradiciones en un mundo que premia la novedad, a mantenerse conectadas con lugares específicos en una sociedad cada vez más móvil y desarraigada. El anciano agricultor peruano que mantiene las terrazas de sus antepasados preserva el conocimiento con mayor eficacia que cualquier archivo. Pero también lo hace solo, o casi, y cuando se va, algo irreemplazable se va con él. A menos que alguien aprenda. A menos que la cadena continúe. A menos que decidamos colectivamente que esto es lo suficientemente importante como para apoyarlo, valorarlo e invertir en él. Estas son decisiones que tomamos ahora, en su mayoría por omisión, en su mayoría por descuido. Pero son decisiones con consecuencias a largo plazo. El conocimiento que perdemos ahora no se recuperará fácilmente. Las prácticas que se desvanecen no serán fáciles de resucitar. Los agricultores de la nube ya son prueba de ello, nos cuesta comprender plenamente lo que hicieron, aunque sus piedras siguen ahí, a pesar de que contamos con herramientas analíticas sofisticadas. ¿Cuánto más difícil será si dejamos que los profesionales actuales desaparezcan sin aprender de ellos? No tengo respuestas a estas preguntas. No estoy seguro de que nadie las tenga. Pero creo que las preguntas en sí mismas son importantes. Nos obligan a considerar qué valoramos, qué queremos llevar adelante, qué tipo de futuro estamos construyendo. ¿Queremos un futuro que incluya formas de vida diversas, basadas en el lugar y sostenibles? ¿O estamos dispuestos a dejar que esas posibilidades desaparezcan en favor de enfoques estandarizados, globalizados e industriales? Los agricultores de nube sugieren que la diversidad es fuerza. Encontraron una solución que funcionó en su contexto específico, que no habría funcionado en ningún otro lugar. No era la única solución, otros pueblos en otras montañas desarrollaron otros enfoques. Pero era viable, resiliente y apropiada. Cuantas más soluciones específicas y adaptadas existan, más resiliente se vuelve la humanidad en su conjunto. Los monocultivos, ya sean agrícolas o culturales, son vulnerables. La diversidad es un seguro. A medida que nuestro clima se vuelve menos estable y nuestros sistemas establecidos muestran su fragilidad, esa protección se vuelve más valiosa. Necesitamos opciones. Necesitamos alternativas. Necesitamos el tipo de creatividad y adaptabilidad que produce agricultores de nubes, personas que observan la niebla y ven comida, que convierten lo imposible en vida cotidiana, que construyen civilizaciones sobre el vapor. Esa creatividad no ha desaparecido. Los humanos aún la poseemos. Aún somos capaces de adaptaciones extraordinarias, de aprender, inventar y transformar. Pero hemos perdido la práctica. Hemos dependido de la abundancia de combustibles fósiles y del dominio tecnológico durante tanto tiempo que hemos olvidado algunas de nuestras otras capacidades. Los agricultores de nubes pueden recordárnoslo. Sus piedras en las montañas brumosas pueden hacernos volver a aspectos de nosotros mismos que hemos descuidado. No es un regreso al pasado, eso es imposible y probablemente no deseable.
sino una recuperación de principios, una reconexión con las capacidades, un recuerdo de quienes hemos sido para poder imaginar mejor quienes podríamos llegar a ser. La niebla sigue elevándose. En las montañas de todo el mundo, en las primeras horas antes del amanecer, la humedad se condensa y se adhiere. La física no ha cambiado. La oportunidad no ha desaparecido. Solo faltamos nosotros, personas dispuestas a aprender el lenguaje de las nubes, a construir nuestras vidas en ese espacio liminal, a convertirnos en la próxima generación de agricultores del cielo. Quizás tú. Quizás alguien que conoces. Quizás comunidades que aún no son conscientes de esta posibilidad, pero que buscan desesperadamente soluciones hídricas. El conocimiento está ahí, fragmentario pero recuperable. Los recursos están ahí, efímeros pero reales. Solo se necesita la voluntad de prestar atención, aprender y adaptarse. Los agricultores de nubes nos dejaron una invitación, tallada en piedra, que lloraba humedad en las mañanas de niebla. Dicen, esto es posible, lo logramos, tú también puedes. Dicen, mira hacia arriba, presta atención al cielo, observa lo que está disponible si sabes preguntar. Dicen, no dejes que esto se olvide, no dejes que el silencio se extienda, no dejes que las terrazas permanezcan vacías para siempre. De nosotros depende aceptar esa invitación. Escalar esas montañas, estudiar esas piedras, reaprender esos principios. Estar dispuestos a que la niebla nos cambie, a dejar que nos enseñe, a construir sistemas en torno a sus ritmos en lugar de exigirle que se ajuste a los nuestros. La decisión es nuestra. A la niebla no le importa. Seguirá elevándose, asentándose y disipándose según las leyes atmosféricas, indiferente a la atención o la negligencia humana. Pero si elegimos participar, si elegimos recordar, si elegimos convertirnos en estudiantes de la sabiduría de los agricultores de nubes, entonces algo nuevo se hace posible. Un futuro que incluya huertos alimentados por la niebla, que trate la humedad atmosférica como un recurso, que reconozca que los humanos pueden prosperar en lugares que actualmente consideramos marginales. Ese futuro no es inevitable. Requiere intención, esfuerzo y transmisión de conocimientos entre generaciones y culturas. Requiere valorar aquello que no tiene un precio de mercado evidente, el conocimiento tradicional, la observación paciente, la relación con el lugar. Requiere estar dispuesto a aprender de personas y prácticas que podríamos haber descartado por primitivas o irrelevantes. Pero si lo logramos, si decidimos colectivamente que este tipo de conocimiento importa y merece ser preservado y aplicado, ampliamos nuestras posibilidades. Nos volvemos más adaptables, más resilientes, más capaces de prosperar en entornos diversos. Nos volvemos, en cierto sentido, más humanos, reconectados con capacidades que fueron útiles para nuestros antepasados y que podrían volver a ser útiles para nosotros. La historia de los agricultores de nubes es, en definitiva, una historia sobre el potencial humano. No sobre el potencial de dominio ni de conquista, no fueron constructores de imperios, y su civilización finalmente se desvaneció. Sino sobre el potencial de adaptación, de ingenio, de encontrar maneras de vivir en armonía con entornos desafiantes. El potencial de mirar una montaña envuelta en niebla y ver no un obstáculo, sino una oportunidad. El potencial de construir algo hermoso, funcional y significativo en lugares donde otros solo ven dificultades. Necesitamos ese potencial ahora, quizás más que nunca. Ante la disrupción climática, la escasez de recursos y el colapso de los ecosistemas, necesitamos todas las herramientas, todas las técnicas y toda la sabiduría que podamos reunir. Los agricultores de nubes son una fuente entre muchas, pero valiosa. Demuestran que los humanos pueden prosperar en los límites, en los espacios marginales, en entornos que parecen imposibles hasta que alguien descubre cómo hacerlos posibles. Sus terrazas en las montañas brumosas son monumentos a esa capacidad. Silenciosas ahora, en su mayoría, pero no vacías de significado. Esperan a que las redescubramos, a que les hagamos las preguntas correctas, a que veamos qué tienen que enseñarnos. Son pacientes, esas piedras. Llevan siglos esperando. Pueden esperar más si es necesario. Pero quizá no podamos darnos el lujo de esperar. Nuestro clima está cambiando rápidamente, más rápido que el que enfrentaron los agricultores de nubes. Los límites donde construyeron sus civilizaciones están cambiando, a menudo contrayéndose. El tiempo no está de nuestra parte. Si vamos a aprender de ellos, si vamos a aplicar su sabiduría a nuestras circunstancias, debemos hacerlo pronto. Mientras aún haya practicantes vivos. Mientras las terrazas aún sean legibles.
mientras la niebla aún se eleve en los lugares adecuados. Si esta exploración te ha conmovido, si sientes la atracción de estas alturas olvidadas donde los humanos una vez cultivaron el cielo mismo, considera unirte a nosotros en más viajes a los rincones ocultos de la historia humana. Tu suscripción es un pequeño recordatorio, una señal de que recordar importa, de que la sabiduría de los agricultores de nubes merece persistir más allá de su desaparición. Imaginemos, por un momento, que lo logramos. Que en 50 años, o en 100, existan nuevos jardines de nubes dispersos por las cordilleras. Que la recolección de niebla se convierta en una técnica estándar en las tierras altas áridas, proporcionando agua a comunidades que de otro modo tendrían dificultades. Que los niños crezcan sabiendo interpretar las nubes, cómo posicionar los canales para maximizar la condensación, cómo cultivar cultivos que se nutran del aire. Que el conocimiento que desarrollaron los agricultores de nubes no se pierda, sino que se transmita, se adapte y se expanda. Ese futuro es posible. Requiere decisiones que tomemos ahora, decisiones sobre lo que valoramos, lo que preservamos, lo que estamos dispuestos a aprender. Pero es posible. Las piedras recuerdan cómo. La niebla aún se alza. Solo faltamos nosotros. O imaginemos que fracasamos. Que los últimos practicantes mueren sin transmitir sus conocimientos. Que las terrazas continúan erosionándose, volviéndose menos legibles con cada año que pasa, hasta que son ilegibles, solo escombros en las laderas de las montañas. Que el cambio climático altera los patrones de niebla tan drásticamente que la recolección de nubes se vuelve imposible en la mayoría de los lugares. Que perdemos esta opción, esta posibilidad, esta prueba de que los humanos podemos vivir en armonía con la atmósfera. Ese futuro también es posible. Podría decirse que es más probable, dadas las tendencias actuales. Pero no es inevitable. Tenemos iniciativa. Tenemos opciones. Podemos decidir que esto importa, que los jardines alimentados por la niebla y los sistemas de conocimiento que los produjeron merecen preservación, estudio y aplicación. Podemos escalar esas montañas, literal o figurativamente, y preguntarnos qué nos enseñan las piedras. Los agricultores de nubes no pueden decírnoslo directamente, hace siglos. Que se fueron, sus voces son silenciosas. Pero dejaron rastros, pistas, artefactos de una forma de vida que apenas comenzamos a comprender. Esos rastros son elocuentes si aprendemos a interpretarlos. Hablan de observación paciente, de adaptación a lo largo de generaciones, de construcción en armonía con condiciones ambientales específicas. Hablan de belleza, esas terrazas son magníficas, obras de arte tanto como de ingeniería. Hablan de espiritualidad, la sensación de que vivir en la línea de las nubes es existir en un espacio sagrado, un umbral entre mundos. También hablan de finales, de lo que sucede cuando el entorno al que te has adaptado cambia más allá de tu capacidad de seguirlo. Ese es un mensaje más duro, menos cómodo. Pero quizás sea el más importante. Quizás el mayor regalo de los agricultores de nubes sea mostrarnos cómo se ve el cambio climático a escala humana en la experiencia vivida. No gráficos ni estadísticas, sino terrazas vacías. No proyecciones ni modelos, sino canales silenciosos que ya no gotean agua. No un riesgo futuro abstracto, sino el final real y concreto de una forma de vida. Nos enfrentamos a múltiples finales ahora. Especies, ecosistemas, estabilidad climática, quizás incluso nuestra propia civilización en su forma actual. Los agricultores de nubes se enfrentaron a un solo final, el despeje de la niebla que lo sustentaba, y fue suficiente para desmantelar su mundo. Nuestros finales son más complejos, más superpuestos, potencialmente más catastróficos. Pero la dinámica subyacente es la misma, las condiciones que nos permitieron prosperar están cambiando, y debemos adaptarnos o afrontar las consecuencias. La pregunta es cómo nos adaptamos. Intentamos preservar nuestro estilo de vida actual a toda costa, resolviendo los problemas con métodos de ingeniería, redoblando los esfuerzos por mantener los enfoques que nos trajeron hasta aquí. ¿O aprendemos a ser flexibles, desarrollamos múltiples estrategias y aceptamos la diversidad de soluciones? ¿Miramos solo hacia adelante, confiando en la innovación, o también miramos hacia atrás, aprendiendo de quienes superaron con éxito los desafíos ambientales? Los agricultores de la nube sugieren esto último. Sugieren que el pasado contiene la sabiduría que necesitamos, que la innovación no se trata solo de nuevas tecnologías, sino también de recuperar las antiguas, y que la adaptación a veces implica aprender de quienes nos precedieron en lugar de asumir que sabemos más. Es una perspectiva humilde.
Nos gusta pensar que somos avanzados, que hemos superado a nuestros antepasados en todos los aspectos significativos. Y en cierto modo, lo hemos hecho, nuestra comprensión científica es mucho mayor, nuestras capacidades tecnológicas son extraordinarias. Pero en otros aspectos, en términos de vida sostenible, de resiliencia, de trabajar dentro de las limitaciones ambientales en lugar de intentar constantemente superarlas, en esos aspectos, podríamos estar menos avanzados que quienes cultivaban niebla en las laderas de las montañas hace 1000 años. Es difícil de admitir. Desafía nuestra narrativa del progreso. Pero también es liberador. Si eran más avanzados en ciertos ámbitos, entonces podemos aprender de ellos. Podemos recuperar lo perdido. Podemos volver a ser estudiantes, humildes buscadores de conocimiento, en lugar de dar por sentado que ya sabemos todo lo importante. Los agricultores de nubes son maestros pacientes, si estamos dispuestos a aprender. Su currículo es inamovible, se enseña mediante la observación y la práctica. No es un currículo fácil, requiere tiempo, atención y disposición a ser transformados por lo que estudiamos. Pero el regalo de graduación es significativo, una mayor sensación de potencial humano, una reconexión con capacidades que habíamos olvidado, un conjunto de herramientas para vivir en un mundo cambiante. Así que volvemos al punto de partida, con una pregunta. ¿Qué pasaría si la humanidad alguna vez hubiera cultivado alimentos del cielo mismo? Ya no es una hipótesis. Sabemos que lo hicieron. Tenemos la evidencia, las terrazas, los canales, la genética de los cultivos. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora con ese conocimiento? ¿Cómo lo honramos, lo preservamos y lo aplicamos? ¿Dejamos que siga siendo una curiosidad arqueológica, interesante pero irrelevante para la vida moderna? ¿O la reconocemos como una sabiduría vital, cada vez más relevante a medida que nuestro clima se vuelve menos estable y nuestra necesidad de sistemas alimentarios diversos y resilientes se vuelve más urgente? La niebla se levanta ahora mismo, en algún lugar. En una montaña de Perú, Yemen, Etiopía o una docena de lugares más. Se condensa sobre la piedra, se acumula en canales, ofreciéndose a cualquiera que sepa recibir. La mayoría de esos canales están vacíos ahora, sus constructores se fueron hace tiempo, su conocimiento se desvanece. Pero la física persiste. La oportunidad persiste. La invitación persiste. Podemos aceptarlo. Podemos escalar esas montañas, estudiar esas piedras, reaprender esos principios. Podemos convertirnos, a nuestra manera, en gente de las nubes. No será igual a lo que crearon los primeros agricultores de nubes, somos personas diferentes en una época distinta, pero puede ser nuestra propia versión, inspirada por su sabiduría y adaptada a nuestras circunstancias. O podemos declinar. Podemos quedarnos en los valles, depender de las fuentes de agua convencionales, esperar que nuestros sistemas establecidos resistan. Eso es más seguro, más fácil, más familiar. Pero si el clima sigue cambiando según lo previsto, si el agua se vuelve más escasa e impredecible, si necesitamos todas las estrategias posibles para sobrevivir, entonces lamentaremos no haber aprendido cuando tuvimos la oportunidad. Lamentaremos haber dejado que el conocimiento muriera con los últimos practicantes. Lamentaremos no haber prestado atención a lo que decían las piedras. La elección no debería ser difícil. Aprender de los agricultores de la nube cuesta relativamente poco, financiación para la investigación, proyectos de documentación y respeto por el conocimiento tradicional. Los beneficios potenciales son sustanciales, nuevas fuentes de agua, sistemas alimentarios resilientes y mayor capacidad de adaptación humana. Es un buen negocio. Pero requiere superar ciertos sesgos y ciertas suposiciones sobre qué constituye conocimiento valioso y de dónde proviene la innovación. Si logramos eso, si somos humildes, curiosos y estamos dispuestos a aprender de los antiguos pueblos montañeses que cultivaban la niebla, ampliaremos nuestras posibilidades. Nos volveremos más adaptables, más resilientes y mejor preparados para un futuro incierto. Honramos a los agricultores de nubes no solo preservando sus ruinas, sino manteniendo vivos sus principios, continuando su labor a nuestra manera. Así es como el conocimiento realmente persiste, no encerrado en bibliotecas ni museos, sino vivo en la práctica, encarnado en personas que lo transmiten y lo adaptan a nuevas circunstancias. Los agricultores de nubes iniciaron algo. Nosotros podemos continuarlo. Su civilización terminó, pero la indagación que iniciaron, como convivimos los humanos con las nubes, puede persistir si decidimos investigarla.
Estos últimos momentos de nuestro viaje juntos, metafóricamente en esas alturas brumosas donde el vapor se convierte en alimento y la imposibilidad en la vida cotidiana, parecen apropiados para una última y amable invitación. Si estas excavaciones de sabiduría olvidada te conectan, si te atraen las historias que desafían nuestras suposiciones y amplían nuestra percepción de lo posible, considera marcar tu presencia con una suscripción. Considera unirte a nosotros para futuras exploraciones de las hermosas, inquietantes y esenciales historias de quienes hemos sido y quienes podríamos llegar a ser. Los agricultores de nubes se han ido, pero nos dejaron legados, piedras que cosechan niebla, cultivos que se nutren del aire, pruebas de que los humanos podemos prosperar en los lugares más insospechados si estamos dispuestos a prestar atención y adaptarnos. Más aún, nos dejaron una pregunta que se vuelve más urgente con cada año que pasa: ¿podemos aprender a vivir en equilibrio con nuestro entorno antes de que éste cambie tanto que el equilibrio se vuelva imposible? Lo intentaron. Durante siglos, lo lograron. Entonces, la niebla se disipó y tuvieron que soltarse. Ahora vivimos nuestra propia versión de ese momento, observando cómo cambian las condiciones, sintiendo cómo el suelo se vuelve menos estable bajo nuestros pies. Podemos entrar en pánico, negar o desesperar. O podemos hacer lo que hicieron los agricultores de nubes: observar con atención, adaptarnos reflexivamente, construir sistemas que funcionen con las fuerzas que nos rodean, en lugar de contra ellas, y encontrar belleza y significado en el proceso. Las terrazas de esas montañas no son solo ruinas. Son modelos, posibilidades, invitaciones. Nos dicen: los humanos somos más capaces de lo que recordamos. Podemos vivir en los márgenes, en lugares imposibles, en el espacio entre la tierra y el cielo. Podemos aprender a cosechar lo intangible, a construir sobre el vapor, a prosperar donde otros solo ven obstáculos. Solo tenemos que prestar atención. Mirar la niebla y ver no solo el clima, sino también la posibilidad. Mirar las piedras antiguas y ver no solo historia, sino también enseñanza. Mirarnos a nosotros mismos y ver no solo herederos de la tecnología moderna, sino también descendientes de quienes cultivaron en las nubes. Ambas son ciertas. Poseemos ambas posibilidades: lo moderno y lo antiguo, lo tecnológico y lo tradicional, lo vanguardista y lo recordativo. No tenemos que elegir entre una u otra. Podemos integrarlas, combinando la comprensión científica con la sabiduría ancestral, creando enfoques innovadores y arraigados, nuevos y muy antiguos. Esa integración, esa síntesis, podría ser nuestra mayor esperanza. No refugiarnos en un pasado idealizado, ni lanzarnos ciegamente a un futuro tecnológico, sino recorrer un camino que honre a ambos, que aprenda de todas las fuentes, que reconozca la sabiduría donde quiera que aparezca, ya sea en la última revista de investigación o en piedras colocadas por manos que han sido polvo durante 1000 años. Los agricultores de nubes comprendieron algo que nosotros debemos reaprender: que los humanos somos parte del entorno, no estamos separados de él. Que nuestra inteligencia se expresa mejor no en dominar la naturaleza, sino en aprender a interpretar sus patrones y a trabajar con ellos. Que la supervivencia se basa menos en el control y más en las relaciones, en encontrar nuestro nicho y adaptarnos a sus necesidades en lugar de exigir que se adapte a nosotros. Esto no es debilidad. No es primitivismo. Es un pensamiento ecológico sofisticado, el que permite la sostenibilidad a largo plazo en lugar de la explotación a corto plazo. Las terrazas de los agricultores de nubes funcionaron durante siglos porque trabajaban con los patrones de niebla, no contra ellos. No intentaron que la niebla llegara a tiempo ni en mayores cantidades de las que proporcionaba naturalmente. Se posicionaron para recibir lo que se les ofrecía y construyeron sus vidas en torno a esa disponibilidad. Comparemos esto con la gestión hídrica moderna: presas que atrapan sedimentos y perturban los ecosistemas, bombeo de acuíferos que agota las reservas antiguas, plantas desalinizadoras que devuelven salmuera tóxica al océano. Estos enfoques funcionan durante un tiempo, a veces durante décadas, pero son extractivos y, en última instancia, insostenibles. Resuelven problemas inmediatos y, al mismo tiempo, crean problemas futuros. Son representativos de una mentalidad que considera el medio ambiente como un recurso para explotar, en lugar de un sistema al que integrarse. El enfoque de los agricultores de nubes era diferente. No extraían de la niebla, participaban en ella, creando las condiciones para la condensación y luego recibiendo lo que ocurría. Es una distinción sutil, pero crucial. Es la diferencia entre tomar y recibir, entre conquistar y asociarse. Necesitamos más de esa mentalidad. No solo en la gestión del agua, sino en todo: la agricultura, la energía,
el uso de recursos, nuestra relación con el mundo vivo. Necesitamos pasar de la extracción a la participación, de la dominación a la asociación. Los agricultores de las nubes pueden enseñarnos eso si estamos dispuestos a aprender. Pero, una vez más, el tiempo es limitado. La ventana para aprender de los practicantes vivos se está cerrando. La ventana para aplicar estas técnicas en entornos donde históricamente trabajaron también se está cerrando a medida que esos entornos se transforman. No podemos esperar. Necesitamos actuar ahora, mientras aún hay algo que aprender, mientras las condiciones aún se alinean, mientras las piedras aún recuerdan. ¿Cómo se concretaría esa acción? Se trataría de financiar investigaciones arqueológicas sobre la gestión del agua en la antigüedad. Se trataría de apoyar a las comunidades indígenas que mantienen sus prácticas tradicionales. Se trataría de incorporar los conocimientos tradicionales a las estrategias de adaptación climática. Se trataría de proyectos piloto en regiones propensas a la niebla, intentando revivir o crear jardines nubosos combinando técnicas antiguas y modernas. Sería como una forma de educación, enseñar a la próxima generación sobre los agricultores de nubes, los principios que encarnaban y las posibilidades que representan. No como historia para memorizar, sino como sabiduría para aplicar, como inspiración para crear sus propias soluciones adaptadas a sus propios desafíos. Sería humildad, admitir que no tenemos todas las respuestas, que el progreso no siempre es lineal, que a veces la mejor manera de avanzar pasa por recuperar lo que se dejó atrás. Sería curiosidad, estar dispuesto a escalar montañas, examinar piedras, hacer preguntas a personas cuyo conocimiento tal vez antes hubiéramos ignorado. Sería como recordar. Recordar que los humanos siempre han sido creativos, adaptables, capaces de prosperar en lugares inesperados. Recordar que la civilización adopta múltiples formas, que el éxito se puede medir tanto en sostenibilidad como en escala. Recordar que el pasado no es solo un prólogo, sino también un recurso, lleno de lecciones, ejemplos y posibilidades alternativas. Los agricultores de nubes nos ofrecen todo esto. Sus terrazas vacías están llenas de potencial, sus canales silenciosos hablan por sí solos, sus jardines abandonados esperan a nuevos jardineros. La niebla sigue alzándose. La física no ha cambiado. Lo que sí hemos cambiado somos nosotros, hemos olvidado cómo escuchar a las montañas, cómo interpretar las nubes, cómo posicionarnos para recibir lo que se nos ofrece en lugar de exigir lo que queremos. Pero el olvido no es permanente. La memoria se puede recuperar. Las habilidades se pueden reaprender. Los agricultores de nubes demostraron que los humanos podemos lograr cosas extraordinarias si prestamos atención, nos adaptamos y persistimos. Podemos demostrarlo de nuevo, a nuestra manera, para nuestro propio tiempo. El final de su historia no tiene por qué ser el final de la historia. Puede ser una pausa, un intermedio, un silencio entre movimientos. Podemos escribir el siguiente capítulo, uno que honre lo que construyeron y lo adapte a las nuevas circunstancias. Podemos convertirnos en la generación que recordó, que aprendió de las piedras y la niebla, que se negó a dejar que el conocimiento irreemplazable se perdiera en la niebla. O podemos convertirnos en la generación que lo dejó escapar, la que estaba demasiado ocupada, demasiado orgullosa o demasiado distraída para aprender de los antiguos agricultores de montaña. Esa elección todavía se toma, a diario, en pequeñas decisiones sobre qué financiamos, qué valoramos, qué enseñamos, qué preservamos. Espero que elijamos la memoria. Espero que elijamos la humildad. Espero que elijamos escalar esas montañas, literal y figurativamente, y ver qué nos enseñan los agricultores de nubes. Porque las lecciones están ahí, esperando, pacientes como una piedra, efímeras como la niebla. La niebla se alza. Siempre lo hace, en esas horas liminales entre la noche y el día, cuando el mundo no es ni una cosa ni otra. Los agricultores de nubes conocían esas horas, trabajaban en ellas, construyeron su civilización en torno a ellas. Comprendieron que lo más valioso suele existir en los umbrales, en las transiciones, en los espacios entre categorías definidas. Nos encontramos en un espacio así ahora, entre el mundo que fue y el que viene, entre la certeza del pasado y la incertidumbre del futuro, entre el recuerdo y el olvido. Como la niebla en una montaña, existimos en un estado de transformación, ni sólidos ni vapor, sino en un punto intermedio. Los agricultores de nubes pueden guiarnos en esta transición. Ya han pasado por esto, a su manera. Saben lo que es construir sobre terreno inestable, depender de recursos efímeros, adaptarse o desaparecer. Conocen tanto el éxito como el fin, tanto la prosperidad como el silencio.
Susurran a través de los siglos, si escuchamos, presta atención a lo que está disponible, no solo a lo que desearías que estuviera allí. Adáptate al entorno en lugar de exigirle que se adapte a ti. Construye sistemas que funcionen con los patrones naturales, no en contra de ellos. Valora el conocimiento que surge de la observación sostenida a lo largo de generaciones. Respeta los límites incluso al traspasarlos. Encuentra la belleza en la práctica, el significado en la adaptación, la identidad en la relación con el lugar. Y cuando la niebla se disipe, cuando las condiciones cambien más allá de tu capacidad de seguirlas, lleva lo que puedas. Deja señales para quienes vengan después. Confía en que algo valioso persistirá, incluso si tu civilización específica no lo hace. Eso fue lo que hicieron. Nos dejaron los marcadores, piedras dispuestas con precisión, canales tallados con un propósito, terrazas ubicadas con precisión. Nos dejaron la genética de los cultivos adaptados a la niebla. Nos dejaron el principio de que los humanos pueden prosperar en lugares imposibles. Nos dejaron la pregunta, ¿qué haremos con este regalo? La respuesta depende de nosotros. Pero yo diría que la respuesta importa. No solo para nuestra supervivencia, aunque podría ayudarnos. No solo para preservar el patrimonio cultural, aunque es valioso. Sino para algo más profundo, para mantener nuestro sentido de potencial humano, para recordar que somos más adaptables de lo que creemos, para saber que la sabiduría puede surgir de lugares y momentos inesperados. Los agricultores de nubes cultivaban en las nubes. Vivían en la niebla, cosechaban del vapor, construyeron civilizaciones enteras en la frontera entre la tierra y el cielo. Si eso era posible, y lo era, tenemos la prueba, que más es posible. ¿Qué otros desafíos aparentemente imposibles podrían ceder ante la observación paciente y la adaptación reflexiva? ¿Qué otros recursos permanecen sin utilizar a nuestro alrededor, esperando solo a que aprendamos a acceder a ellos? Estas preguntas son urgentes en nuestro momento actual. Nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos, la fragmentación social. La magnitud de los problemas puede ser paralizante. Pero los agricultores de nubes nos recuerdan que los humanos somos extraordinariamente capaces cuando es necesario. Que podemos encontrar soluciones en lugares improbables. Que lo que hoy parece imposible podría ser la vida cotidiana mañana si estamos dispuestos a prestar atención y adaptarnos. También nos recuerdan que los finales llegan, que ninguna adaptación es permanente, que las condiciones cambian y a veces tenemos que soltar. Pero incluso en ese mensaje más duro, hay valor. Hay dignidad en intentarlo, en construir algo hermoso aunque sea temporal, en prosperar mientras se pueda, aunque prosperar no dure para siempre. Los agricultores de las nubes prosperaron. Durante siglos, se despertaban rodeados de niebla, trabajaban en terrazas suspendidas entre la tierra y el cielo, comían cosechas del mismísimo aire. Criaban hijos, contaban historias, celebraban cosechas, lamentaban pérdidas, vivían vidas plenamente humanas en un entorno que debería haber sido imposible. Que terminaran no borra el hecho de que sucedió. Estamos sucediendo ahora. Nuestra civilización, nuestro momento, nuestro intento de construir vidas con sentido y sustento en un mundo cada vez más difícil. Al igual que los agricultores de nubes, nos adaptamos a condiciones que no elegimos, trabajamos con recursos que podrían no ser suficientes, construimos sobre un terreno menos estable de lo que desearíamos. Como ellos, tendremos éxito por un tiempo, y luego las condiciones cambiarán, y nos adaptaremos de nuevo o no. Pero mientras tanto, aquí estamos. Tenemos opciones. Tenemos autonomía. Podemos aprender de quienes nos precedieron, podemos aplicar su sabiduría a nuestras circunstancias, podemos honrar su memoria continuando su labor de descubrir cómo vivir bien, cómo prosperar de forma sostenible, cómo construir belleza y significado incluso en tiempos difíciles. Las terrazas de esas montañas nos esperan. Sin pedirnos nada, sin exigir que las visitemos, estudiemos ni apliquemos sus enseñanzas. Solo esperan, pacientes como una piedra, supurando humedad cuando llega la niebla, demostrando que lo que una vez fue posible sigue siendo teóricamente posible. Si queremos, podemos subir. Podemos examinar esos canales, analizar esas superficies, intentar comprender la lógica implícita en la mampostería. Podemos intentar resucitar los cultivos, revivir las técnicas, crear nuevos jardines de nubes inspirados en la sabiduría ancestral. Podemos convertirnos en estudiantes de la niebla, aprendices de la condensación, personas que ven la humedad atmosférica como una oportunidad y no solo como un factor meteorológico.
O podemos dejarlos en paz, dejar que continúen su lenta erosión, dejar que el conocimiento se desvanezca en la especulación arqueológica. Nadie nos obliga a preocuparnos por los antiguos agricultores de niebla. Nadie nos obliga a escalar montañas para estudiar ruinas. La decisión es totalmente nuestra. Pero si elegimos no aprender, debemos hacerlo con conocimiento de causa. Debemos comprender que estamos dejando ir. No solo las técnicas de recolección de agua, aunque valiosas, sino toda una forma de relacionarnos con el medio ambiente. Una forma de pensar que prioriza la colaboración en lugar de la dominación, que valora la observación sobre la intervención, que se basa en la atención sostenida en lugar de la explotación rápida. Debemos comprender que elegimos ignorar algo que podría ayudarnos, que estamos dejando morir una sabiduría que podría ser esencial para nuestros nietos. Debemos tomar esa decisión con los ojos bien abiertos, si es que la tomamos. No creo que lo hagamos. Pienso, espero, creo que muchos de nosotros elegiremos la memoria, elegiremos aprender, elegiremos honrar a los agricultores de nubes al continuar su investigación sobre cómo los humanos pueden vivir en equilibrio con entornos desafiantes. Creo que estamos al comienzo de una recuperación, un recuerdo, un retorno a formas de conocimiento que descartamos brevemente, pero que ahora reconocemos como esenciales. Los agricultores de nubes forman parte de esa recuperación. Son un hilo entre muchos que se rescatan del pasado, se desempolvan y se examinan con nuevo respeto. No están solos. En todo el mundo, investigadores y comunidades están recuperando técnicas agrícolas tradicionales, conocimientos ecológicos indígenas y antiguas prácticas sostenibles. Se está produciendo una revolución silenciosa, un abandono de la idea de que lo nuevo siempre es mejor, una renovada apreciación de la sabiduría acumulada durante milenios. No se trata de un rechazo a la modernidad. No es un regreso ingenuo a un pasado idealizado y perfecto. Es una integración, una síntesis, un reconocimiento de que la mejor manera de avanzar podría implicar también mirar hacia atrás. Que la ciencia y la tradición pueden enriquecerse mutuamente. Que las prácticas antiguas y la comprensión moderna pueden combinarse para crear enfoques mejores que cualquiera de ellas por separado. Las terrazas de los agricultores de nubes, si se restauraran y reactivaran con el apoyo de la meteorología y la hidrología modernas, podrían superar los enfoques antiguos o modernos por separado. Ese es el potencial que buscamos, no antiguo ni moderno, sino ambos, entrelazados, fortaleciéndose mutuamente. Eso es lo que espero. Ese es el futuro que veo en esas terrazas abandonadas, en esos canales llorosos, en esas piedras que recuerdan cómo cosechar la niebla. Veo posibilidades. Veo esperanza basada no en fantasías tecnológicas, sino en la capacidad humana, en la adaptabilidad, en la larga historia de nuestra especie descubriendo cómo vivir en lugares imposibles. Los agricultores de nubes demostraron que es posible. Ahora necesitamos demostrarlo de nuevo, en nuestro tiempo, a nuestra manera. Necesitamos escalar esas montañas, aprender de esas piedras, recordar lo que hemos olvidado. Necesitamos convertirnos, de la manera que tenga sentido para nuestro contexto, en personas capaces de cultivar en las nubes. Quizás no literalmente. La mayoría de nosotros no construiremos terrazas en las laderas de las montañas. Pero metafóricamente, espiritualmente y prácticamente, necesitamos aprender a cosechar lo intangible, a construir sobre lo efímero, a encontrar sustento en lo que otros pasan por alto. Necesitamos desarrollar la atención, la adaptabilidad y la paciencia que caracterizaron a los agricultores de nubes en su mejor momento. Necesitamos analizar nuestros propios desafíos imposibles, el caos climático, el colapso de los ecosistemas, la división social, y preguntarnos ¿no se puede solucionar esto, sino cómo podemos adaptarnos? ¿Qué recursos existen que no vemos? ¿Qué podemos aprender de quienes enfrentaron dificultades similares? Necesitamos volver a ser estudiantes, buscadores humildes, dispuestos a aprender de cualquiera y de cualquier lugar, incluso de las piedras en las montañas y de la niebla de la mañana. Eso es lo que, en definitiva, nos enseñan los agricultores de nubes. No solo a cosechar niebla, aunque es valioso, sino a ser humanos adaptables en un mundo cambiante. A observar con atención y actuar con reflexión. A construir sistemas que funcionen con las dinámicas ambientales en lugar de ir en contra de ellas. A encontrar significado y belleza en la práctica de la supervivencia. A crear civilizaciones, por pequeñas o temporales que sean, que merezcan la pena celebrar, incluso sabiendo que terminarán. Esas lecciones son atemporales. Se aplicaron cuando los agricultores de nubes
Construían sus terrazas y se aplican ahora, mientras intentamos navegar nuestra propia era turbulenta. Los detalles cambian, no enfrentamos los mismos desafíos que ellos, pero los principios permanecen: observación, adaptación, relación, paciencia, humildad, resiliencia. Estos no son principios dramáticos. No encajarán fácilmente en discursos inspiradores ni titulares impactantes. Pero son los principios que permiten la supervivencia y el florecimiento a largo plazo. Son lo que sostiene a las civilizaciones a lo largo de las generaciones y a través de los cambios. Son lo que practicaron los agricultores de nubes, lo que les permitió prosperar durante tanto tiempo. Y es lo que necesitamos poner en práctica ahora. No en lugar de la innovación, ni de la ciencia y la tecnología, sino junto con ellas. Necesitamos todas las herramientas que podamos reunir. Necesitamos investigación de vanguardia y sabiduría ancestral, ingeniería moderna y conocimientos tradicionales, tecnologías revolucionarias y prácticas de eficacia comprobada. Lo necesitamos todo, porque los desafíos que enfrentamos son amplios y las soluciones deben ser igualmente amplias. Los agricultores de nubes son solo una parte de esa respuesta integral. Una parte pequeña, quizás, pero valiosa. Nos recuerdan que el agua existe en múltiples formas y se puede acceder a ella de maneras creativas. Demuestran que los seres humanos podemos prosperar en entornos marginales si estamos dispuestos a adaptarnos. Demuestran que la observación paciente a lo largo de las generaciones produce sistemas funcionales, hermosos y sostenibles. Y nos advierten, con suavidad pero con claridad, que todas las adaptaciones son condicionales, que los entornos de los que dependemos pueden cambiar, que los finales llegan sin importar lo bien que nos preparemos. Pero incluso esa advertencia es valiosa. Nos ayuda a evitar la complacencia, nos recuerda que debemos mantener la flexibilidad y nos anima a desarrollar múltiples estrategias en lugar de depender completamente de un solo enfoque. Así que aquí estamos, al final de este viaje a través de montañas envueltas en niebla y antiguas terrazas, habiendo aprendido sobre una civilización que la mayoría de nosotros desconocía. Habiendo descubierto que la gente alguna vez cultivó las nubes, que construyó sus vidas y culturas en torno a la recolección de niebla, que prosperó durante siglos antes de que el cambio climático desplazara la niebla y tuvieran que irse. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Cómo lo honramos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestros desafíos y a nuestros esfuerzos por construir un futuro sostenible? Recordamos. Compartimos la historia. Apoyamos la investigación que recupera y documenta el conocimiento tradicional. Abogamos por la preservación tanto de los sitios arqueológicos como de los practicantes vivos. Experimentamos con la recolección de niebla en lugares apropiados. Incorporamos los principios, observación, adaptación, relación, en nuestras propias prácticas, sean cuales sean. Escalamos las montañas, literal o metafóricamente, y aprendemos lo que las piedras nos enseñan. Nos detenemos en la niebla y dejamos que nos transforme. Nos convertimos en estudiantes de los agricultores de nubes, aprendices de la sabiduría ancestral, portadores de un conocimiento que merece perdurar más allá de sus creadores. Y construimos. No las mismas terrazas, propias de su lugar y época, sino nuestras propias versiones, nuestras propias adaptaciones, nuestros propios intentos de vivir de forma sostenible y significativa en circunstancias difíciles. Nos inspiramos en los agricultores de nubes mientras creamos algo nuevo, algo apropiado para nuestro momento. Así es como las tradiciones realmente viven, no mediante la réplica exacta, sino mediante la adaptación creativa, no mediante museos y archivos, sino mediante la práctica y la innovación basadas en principios ancestrales. Los agricultores de nubes perduran si tomamos sus conocimientos fundamentales y los aplicamos de forma innovadora. Solo se olvidan si dejamos que sus lecciones desaparezcan junto con sus terrazas. No creo que lo hagamos. Creo que esta historia, una vez escuchada, es demasiado cautivadora para olvidarla. La imagen de gente cultivando nubes, de terrazas suspendidas en la niebla, de canales que supuran condensación, cautiva la imaginación. Nos hace reflexionar. Nos despierta la curiosidad. Nos hace querer escalar esas montañas y verlo con nuestros propios ojos. Y quizás ese sea su mayor don, la inspiración para observar nuestro mundo con más atención, para preguntarnos qué más nos estamos perdiendo, para cuestionar qué es posible. Los agricultores de nubes dicen, el mundo es más extraño y está más lleno de posibilidades de lo que crees. Presta atención. Observa. Adáptate. Construye una relación con tu entorno.
Encuentra la belleza en el proceso. Prospera mientras puedas. Esas son buenas instrucciones para cualquier época, cualquier civilización, cualquier persona que intente vivir bien en un mundo complejo. Son el último susurro de los agricultores de nubes desde sus terrazas abandonadas, su última enseñanza transmitida por la niebla matutina. Escucha. Las piedras recuerdan. La niebla aún se alza. La invitación permanece. Solo tenemos que aceptarla, subir a esas nubes, aprender lo que significa cultivar el cielo. Solo tenemos que recordar. La niebla se levanta. Siempre lo hace. La pregunta es, ¿estaremos allí cuando llegue? ¿Habremos aprendido a leerla, a trabajar con ella, a recibir lo que nos ofrece? ¿Nos habremos convertido, a nuestra manera, en gente de las nubes? Eso depende de nosotros. Los agricultores de nubes ya han dicho lo suyo. Ahora nos toca a nosotros responder. Gracias por caminar entre estas brumas conmigo. Por ascender a estas alturas ancestrales. Por reflexionar sobre lo que se podría aprender de las piedras, la niebla y la gente que una vez vivió entre la tierra y el cielo. Si este viaje ha despertado algo en ti, si sientes la llamada a seguir explorando estos rincones olvidados de la historia humana, tu presencia importa. Tu atención importa. Tu disposición a recordar importa. Los agricultores de nubes se han ido. Pero su trabajo continúa, si decidimos continuarlo. Las terrazas esperan. La niebla se alza. Los antiguos canales aún lloran cuando llega la humedad. Solo necesitamos escalar, observar, aprender, recordar. Solo necesitamos convertirnos en estudiantes de lo imposible, creyentes en la adaptación, practicantes de la sostenibilidad. Solo necesitamos honrar a quienes nos precedieron al continuar su indagación. ¿Cómo vivimos los humanos en equilibrio con el medio ambiente? ¿Cómo prosperamos en entornos difíciles? ¿Cómo construimos civilizaciones, por pequeñas que sean, sostenibles, hermosas y significativas? Los agricultores de nubes se plantearon esas preguntas. Vivieron sus respuestas. Ahora heredamos tanto las preguntas como la responsabilidad de encontrar nuestras propias respuestas. Que seamos dignos de su legado. Que recordemos. Que aprendamos. Que construyamos nuestros propios jardines en las nubes, sea cual sea su forma. La niebla se levanta. Elevémonos con ella.